Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Son las 12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición del mediodía de Noticias Caracol. La noticia del momento se produjo en el Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente el decreto expedido por el gobierno para aumentar el salario mínimo. Alejandra, la decisión, que es inédita en la historia reciente, generó una cadena de reacciones jurídicas, políticas y económicas. Y por supuesto desató una cascada de preguntas sobre qué va a pasar con el incremento del salario que devengan 2.400.000 trabajadores hoy en día en nuestro país. Catalina, tenemos el cubrimiento especial de este fallo y de la mano de expertos y analistas como nuestro compañero Gabriel Cifuentes buscamos responder las preguntas de todos los colombianos. La más importante, ¿qué va a pasar con el aumento decretado en diciembre y que ya comenzó a regir en enero de este 2026? Para comenzar, Catalina, cuéntenos por favor los detalles de este fallo. Muy bien, Daliana, comencemos con el fallo que hoy emite el Consejo de Estado. Este fallo, que tiene 63 páginas y suspende de manera provisional el decreto mediante el cual el gobierno fijó el aumento del salario mínimo en un 23,7%, el más alto de la historia. El tribunal ordenó al gobierno expedir y publicar en un término de 8 días de esta notificación de esta decisión un decreto transitorio que determine el porcentaje del aumento del salario mínimo para este año y que regirá hasta que se emita una decisión por parte de este alto tribunal bajo las siguientes condiciones. La primera, meta de inflación fijada por el Banco de la República. La segunda, la productividad certificada oficialmente. La inflación real del año anterior. El crecimiento del Producto Interno Bruto. La contribución de los salarios al ingreso nacional. También la especial protección al trabajo. La garantía de una remuneración mínima vital. La función social de la empresa. Y por último, los objetivos constitucionales de dirección de la economía, pero también pone algunas condiciones el Consejo de Estado frente a esta nueva determinación y señala que no podrá reproducirse en esencia el contenido del acto suspendido, es decir, el decreto emitido ya hace algunos meses por parte del Gobierno Nacional, y que el incumplimiento de las órdenes impartidas dará lugar a las sanciones previstas por parte de la ley. Finalmente señala esta decisión del Consejo de Estado que el nuevo decreto debe contener una fundamentación económica detallada y verificable, esto sí, con todo el respaldo en fuentes y certificaciones oficiales. Pero para analizar más a fondo este tema, Daliana y también Gabriel, ¿qué implicaciones puede tener esto en este momento a 2.400.000 trabajadores? Y en línea con esto, Gabriel, también quisiéramos saber, para ser más exactos, aterrizar esto para todos los colombianos que hoy los cobija esta medida. ¿Qué va a pasar con nuestra próxima quincena? ¿Esto puede tener retroactividad? No, el decreto no establece un efecto de retroactividad, pero lo que sí establece es un plazo de 8 días, que además, Daliana y televidentes, hay que tener en cuenta que el ministro del Interior ya ha anunciado que se va a reponer esta decisión, lo cual podría demorar un poquito más los términos. Y insta al gobierno, ordena al gobierno para que haya un nuevo decreto con la fijación de un nuevo porcentaje en el alza. Pero esto no aplica retroactivamente, sino simplemente a partir de que se emita el nuevo decreto. Alejandra, usted también tiene una invitada a esta hora. Sí, vamos a comenzar a escuchar diferentes voces de varias orillas acerca de esta decisión provisional que dictó el Consejo de Estado. Por eso hasta ahora nos conectamos con Natalia Gutiérrez, ella es la presidenta del Consejo Gremial, y queremos escuchar, presidenta, sus impresiones frente a esta suspensión provisional del decreto del incremento de 23,7% del salario mínimo. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo quiero arrancar reafirmando como Consejo Gremial que nuestro compromiso es la protección de los trabajadores y una mejora en su calidad de vida. El bienestar de todos los hogares de los colombianos está por encima de cualquier discusión. Ahora bien, habiendo dicho esto, frente a la decisión adoptada hoy por el Consejo de Estado, primero, pues respetamos y acatamos las decisiones de las altas cortes. Este es un Estado social de derecho y el control judicial es fundamental para garantizar equilibrio, institucionalidad y seguridad jurídica. Pero es importante también precisar que esta es una decisión cautelar. ¿Eso qué quiere decir? Que la sentencia definitiva sobre la legalidad del decreto está a la espera, ¿sí? Esto es una medida provisional
Y la fijación del salario mínimo, nosotros pues reiteramos, esto no es un asunto menor, es un asunto de impacto económico y social que incide pues en el empleo formal, en la inflación, en la sostenibilidad de las empresas, y reafirmamos nuestro compromiso para trabajar con el gobierno nacional en siempre encontrar acuerdos responsables sobre decisiones técnicas que fortalezcan la confianza y la estabilidad económica. Esperamos que esto se resuelva rápido, como lo dice el Consejo de Estado, en los próximos 8 días. Teniendo en consideración que el Gobierno Nacional, doctora Natalia, tiene 8 días para nuevamente emitir este decreto, ¿qué va a pasar también con los empleados que, por ejemplo, ya les subieron los sueldos y también de cara al futuro con las contrataciones que adelantan ustedes los empresarios del país? Mire, aquí hay varios casos porque cada una de las empresas, algunas ya tomaron las decisiones salariales frente a sus empleados, otros las estaban tomando, otras no las han tomado todavía porque incluso están en negociaciones de convenciones colectivas. Muchas de las grandes empresas también en este momento están revisando toda la subcontratación que va amarrada, esos contratos van amarrados al salario mínimo. Entonces hay que mirar porque se van a generar situaciones muy particulares en cada una de las empresas, pero lo cierto es que el decreto que sacó, el auto que sacó el Consejo de Estado es muy claro, y es que hasta la fecha, pues hasta que no salga el nuevo decreto, sigue funcionando el que decretó el gobierno nacional en diciembre. Pues doctora Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, mil gracias por estos minutos en Noticias Caracol. Y pues a usted. Pues Gabriela, ahí seguimos hablando de este tema y es justamente lo que ella dice, queda en vilo este decreto del salario. ¿Cuánto puede tardar estas determinaciones? Sí, pero es importante señalar que mientras no se expida un nuevo decreto, el decreto que expidió en diciembre el gobierno con el 23% en principio seguiría vigente. Pero hay una gran incertidumbre frente a cuánto tiempo se podría demorar el gobierno, si se toma los 8 días, si repone, y sobre todo, Daliana y televidentes, esta es una medida provisional. El Consejo de Estado todavía tiene que decidir de fondo si el decreto expedido en diciembre por el gobierno se ajustó o no a los parámetros legales. Muchísimas gracias. Vamos a seguir escuchando entonces las voces que reaccionan frente a este auto, a esta decisión del Consejo de Estado. Nos enlazamos a esta hora con el presidente de FENALCO Nacional, el señor Jaime Alberto Cabal. Presidente, muy buenas tardes. Decían algunas personas hoy en la mañana, esto ya se había anunciado, ya habíamos dicho que esto iba a ser improcedente y que este iba a ser el escenario que iba a reinar tras el decretazo del 23.7%. ¿En qué escenario quedamos hoy en Colombia? Sí, lo primero que yo quisiera anotar, que me parece importante, es que pues esto se debía venir por la improvisación del gobierno nacional de sacar una medida populista que realmente no tenía fundamento técnico, ni económico, ni social. Y obviamente pues esto deja al país mal parado, en el sentido que obviamente pues las empresas hicieron ajustes, muchas microempresas pequeñas y medianas ya habían reducido sus nóminas, es decir, ya el mal estaba hecho, pero afortunadamente el Consejo de Estado pues corrigió el tema, y vale la pena decir que los más favorecidos realmente van a ser los propios trabajadores, porque se iban a perder, según cálculos estimados del Banco de la República y de Desarrollo, cerca de 700.000 empleos formales. O sea que ahora toca corregir. ¿Qué viene? Yo creo que el Consejo de Estado ha sido claro que en 8 días se debe expedir un nuevo decreto. El presidente ha dicho que va a convocar la Comisión de Concertación Laboral. Y si esa concertación va a tener un enfoque serio, económico, social, técnico, pues como miembros de la Comisión de Concertación estaremos listos a participar, pero obviamente a sacar un salario nuevo que sea objetivo, para que sea un equilibrio entre los trabajadores y las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas, que eran las más afectadas. Doctor Cabal, usted fue uno de los gremios que demandó ante el Consejo de Estado el aumento del salario mínimo. ¿Cuál es la cifra exacta que usted propone para por lo menos este decreto transitorio que debe solucionar en la próxima semana el Gobierno Nacional? Bueno, la verdad
es que nunca ha habido SAT del 23.7 ni tampoco del 16 que ponían los trabajadores, los empleadores, los gremios, los colegas. Yo no participé en la mesa por las razones ya conocidas. Hablaron del 7.1. Yo creo que hay que buscar un punto más o menos intermedio, porque ya de hecho la inflación, como vimos, fue del 5.1 y la productividad del 0.91. El salario debía estar entre 6 y 7, pero entendiendo la situación actual, creo que se podía manejar un nivel superior. No tenemos una cifra exacta, vamos a analizarla para proponerla en la mesa de concertación. Presidente, bajo este entendido, pues no hay que afectar de alguna manera al empleado, pero también hay que ayudar al empresario. ¿Cómo se puede ayudar al empresariado en Colombia teniendo en cuenta ahora la reciente decisión del Consejo de Estado y pues lo que va a pasar? Pues la mejor ayuda para el empresario, vuelvo digo que aquí quizás las grandes empresas no tienen problema y haber absorbido de alguna forma, pero es que Colombia, su tejido empresarial es de 93% de microempresas pequeñas y medianas que ya estaban pasando trabajos a partir de enero y que veían venir subida de precios, procesos de automatización, despedida de personal, reducción de los horarios de trabajo, es una cantidad de consecuencias. La mejor manera de ayudarlas es colocando un salario justo, que sea bueno para los trabajadores y bueno para los pequeños y medianos empresarios. Gabriel, hablemos por favor, antes de eso le agradecemos al doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, por acompañarnos en Noticias Caracol. Muchísimas gracias, muy amable. A usted, presidente. Gabriel, en línea con esto que mencionan los comerciantes, ¿qué va a pasar también, por ejemplo, con esos costos que ya se materializaron y que vienen asociados al incremento justamente del 23,7%? Sí, eso es una situación desafortunada, pero yo sí quiero señalar una cosa, Daliana, y es que el gobierno ya en sus respuestas preliminares ha señalado que el decreto de diciembre estaba ajustado a los principios constitucionales y esta semana no se van a reabrir negociaciones, se van a convocar mesas. Así que todavía no podemos señalar qué va a pasar hasta que no sepamos la próxima semana o el día que el gobierno expida el nuevo decreto, cuáles van a ser los costes y cómo se van a hacer los ajustes correspondientes. Gabriel, el análisis de esta decisión es absolutamente clave para entender el alcance y hay que abordarla desde tres diferentes frentes, desde el ámbito legal, desde el ámbito económico y por supuesto el pragmático, el que afecta a todos los colombianos. Por eso a esta hora vamos a comenzar con el abordaje legal y saludamos al expresidente de la Corte Constitucional, el exmagistrado Antonio José Lizarazo. Doctor Lizarazo, muchísimas gracias por atendernos aquí en Noticias Caracol para contarle a la gente cuál es la trascendencia de este anuncio que se conoció en la mañana de hoy. Lo primero es cómo se entiende la razón de la suspensión, cuáles fueron las variables que tuvo en cuenta el Consejo de Estado para esta suspensión provisional. Muchísimas gracias. Sí, digamos, lo fundamental es que el Consejo de Estado encuentra que el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo incumplió los criterios legales establecidos para la fijación de ese mínimo. Y el Consejo de Estado hizo el análisis de cada uno de los criterios, incluso tomó información que había sido presentada dentro del marco de la Comisión para la fijación del salario mínimo y encontró que efectivamente se había incumplido, que prima facie, porque no implica una decisión definitiva, en el análisis que hace preliminar, prima facie encuentra que se desconocieron los criterios establecidos por el legislador y por esa razón adopta la medida cautelar. Claro, doctor Lizarazo, el Consejo de Estado impone 9 condiciones para fijar ese decreto provisional. ¿Quién debe reglamentar o quién debe revisar que esas condiciones se cumplan? ¿El mismo Consejo de Estado? Claro, como se trata de porque el Consejo de Estado adopta 2 medidas cautelares. La primera, la suspensión del decreto. La segunda, la orden de que se expida un nuevo decreto provisional mientras se decide definitivamente la demanda. Esa segunda medida cautelar no son criterios del Consejo de Estado, son los criterios de la ley. Entonces, lo que hace el Consejo de Estado es precisamente disponer que el gobierno debe cumplir los requisitos del parágrafo del artículo 8º de la Ley 278
del 96. Incluso en la providencia del Consejo de Estado trae la relación de cada uno de esos criterios legales y cómo cada uno de esos criterios ya tenía una ponderación o por parte de las autoridades competentes o por el mismo gobierno durante la etapa de la concertación. Doctor Lizarazo, uno de los argumentos del Consejo de Estado es que este decreto carece de rigurosidad y también de sustento. ¿Usted cree que eso es así, teniendo en cuenta además que el Gobierno Nacional se basa justamente en tener todo el criterio técnico para anunciar un incremento del 23 o de lo que considere? Pues la providencia es muy detallada en el análisis de cada uno de los criterios y llega a la conclusión. Obviamente es una conclusión preliminar, aquí no hay una decisión de fondo, pero sí se advierte prima facie, sin entrar a examinar, digamos, sino aquellos elementos legales y las pruebas que obran dentro del proceso. El Consejo de Estado demuestra cómo se incumplieron los criterios y cómo también se incumplieron las reglas señaladas por la Corte Constitucional cuando estudió la constitucionalidad del parágrafo del artículo 8º de la Ley 278 del 96. La Corte dijo en su oportunidad que esos criterios deben ponderarse y ninguno de ellos podía tener un peso mayor que los otros, que tenía que haber una sustentación dentro del decreto, una fundamentación de valoración de cada uno de los criterios, pero todos con un mismo peso, ninguno pesa más que otro. Y aquí es evidente que el gobierno utilizó un criterio extralegal, trae un estudio de salario vital de la OIT, que no forma parte de los criterios señalados por el legislador y le da a ese criterio externo un valor preponderante y con fundamento en él decide. Entonces, la Corte hace un análisis, el Consejo de Estado hace un análisis muy cuidadoso de esos criterios y además el Consejo de Estado protege los derechos adquiridos, protege los intereses que están en juego, el salario mínimo vital, los principios constitucionales y por eso adopta una segunda medida cautelar consistente en ordenar la expedición de un salario provisional. Exmagistrado, hablemos en términos, en tiempo. El Consejo de Estado le dio 8 días al Gobierno Nacional para expedir este decreto provisional, pero eventualmente el Gobierno ya anunció un recurso de reposición. ¿Podría tardarse más la expedición de este decreto? Y en el entretanto, ¿qué va a pasar con los trabajadores? El Consejo de Estado adoptó una medida muy importante para proteger los derechos de los trabajadores, en el sentido de que difirió la medida de suspensión de los efectos, la medida de suspensión provisional de los efectos, no entra en vigencia inmediatamente, sino que lo difirió hasta que se expida el nuevo decreto. En consecuencia, los derechos de los trabajadores están amparados, están protegidos por la providencia del Consejo de Estado. No hay ninguna afectación, incluso expresamente ampara los derechos adquiridos o las situaciones consolidadas en virtud durante la vigencia del decreto. Y la segunda orden cautelar del nuevo decreto solamente entrará a regir cuando se expida dentro de los 8 días siguientes, que obviamente se podría prolongar como consecuencia de los recursos que interponga el gobierno. Mientras tanto, seguirá vigente el salario mínimo que había sido fijado en el decreto demandado. Doctor Lizarazo, muchísimas gracias por sus explicaciones. Son reflexiones muy importantes para poder entender en este momento la situación en la que quedan los empleadores y los empleados en el país. Feliz tarde. Muchas gracias. Muy amable. 12 del día, 50 minutos. Gabriel Cifuentes, mire, lo que acaba de decir el exmagistrado es trascendental porque entonces se me viene a la cabeza que existen muchos caminos para dilatar esto. Entonces ya hay un recurso de reposición que el Gobierno Nacional está diciendo que va a instaurar en pleno derecho. Lo dirime nuevamente el Consejo de Estado y decía el doctor Antonio José Lizarazo que los recursos podían seguirse imponiendo.
O sea, ¿cuál es el tiempo de esto y hasta cuántos recursos, Gabriel? No, anticipar en tiempos es muy difícil. Lo que sí es que si se ejerce el recurso de reposición, probablemente este decreto no estaría listo en 8 días, mientras que el Consejo de Estado lo resuelve. El Consejo de Estado ha sido expedito en emitir este auto de suspensión provisional, pero es imposible a estas alturas, Alejandra, anticipar si este nuevo decreto va a entrar en 8 días, en 15 días o en 3 semanas. Lo cierto es que el gobierno ha anunciado que va a ejercer la acción judicial, va a reponer este decreto y eso seguramente va a dilatar los términos para la entrada en vigencia del nuevo decreto de acuerdo con las órdenes que ha dado el Consejo de Estado. Bien, Gabriel, muchísimas gracias. Vamos a analizar ahora este tema desde los derechos laborales de los trabajadores, que es lo que en este momento más inquieta a la ciudadanía. Nos conectamos a esta hora con Javier Almanza, él es coordinador del Laboratorio Laboral de la Universidad del Rosario. Señor Almanza, muchísimas gracias por este contacto con Noticias Caracol. Lo escuchábamos ya de la voz del exmagistrado Lizarazo, pero es muy importante reiterarlo y explicarle a los trabajadores qué va a pasar con la próxima quincena, que alguna de esas dentro de 2 días, aunque esa quincena ya está causada, pero la siguiente sería la del 28 de febrero. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero que hay que decir es llamar a la tranquilidad, y la tranquilidad en el sentido que no se va a ver afectado el salario mínimo que está decretado en este momento por el Gobierno Nacional desde el 29 de diciembre. Entonces, hasta que no se decidan, como lo han comentado los diferentes panelistas en este momento, hasta que no se resuelva de manera definitiva, no va a haber ninguna decisión. Por ahora, la quincena, por ejemplo, va a seguir llegando de manera idéntica a lo que venía desarrollándose la primera quincena de enero y la segunda. Ahora miraremos es el trámite que pueda presentarse en el Consejo de Estado sobre los recursos que puede interponer por el gobierno, en este caso en particular, sobre esta decisión. Doctor Almanza, en el escenario hipotético que se llegue a emitir ese decreto provisional con un porcentaje menor al ya pactado del 23,7% de ese aumento del salario mínimo, ¿qué va a pasar con el salario de los trabajadores al cual ya se le había hecho ese incremento? Constitucionalmente no se puede reducir el salario en Colombia, entonces, ¿qué va a pasar con esos trabajadores? Creo que es importante entender algo, que si bien es cierto, el argumento principal que puede tener en este momento el Consejo de Estado no es que sea ilegal el decreto por sí solo, fue el procedimiento o los elementos que llevaron a que se constituya el decreto. Entonces, lo que va a pasar o lo que podría pasar en este caso, si el gobierno nacional saca un nuevo decreto con este momento en la disminución, estaría dando o haciendo caso a lo que le está diciendo el Consejo de Estado y tendría que disminuirse. ¿Pero por qué? Y hay que entenderlo. Más allá de hablar de un derecho adquirido, originalmente es muy importante mencionar algo. No podría haber un derecho adquirido si se hizo con base en un procedimiento que no está ajustado, es decir, a la norma técnica que integró o los elementos que integra la creación del salario mínimo. Diferente el escenario donde se hubiese hecho con base en los criterios que establece la ley, que está siendo objeto de demanda, y que tomara el gobierno la determinación de devolverse por hacer la disminución. Ahí había una violación, en este caso en particular, de una progresividad o de un derecho adquirido al trabajador. En este momento, reitero, lo que puede pasar en el escenario hipotético que llegara a ser menor el porcentaje por parte del gobierno, me atrevería a mencionar y a decir que con fundamento en lo que está diciendo el Consejo de Estado, no hablaríamos en este caso, desde el punto de vista del derecho adquirido al trabajador, no se estaría violando. Doctor Almanza, hay un estudio que sacó esta semana ACRIP en el que dice que el 14% de las empresas colombianas decidieron hacer a un lado el salario mínimo integral. ¿Qué va a pasar con ese tipo de figuras que ya se empezaron a implementar en muchas empresas de nuestro país? En efecto, también correrá la misma suerte del salario mínimo. Sin embargo, hasta este momento tendrían que tomar la determinación de pronto de estar en suspenso hasta que no se decide y no se toma una determinación. Pero tiene la misma suerte por su nombre, como lo indica. El salario mínimo integral también va a ser afectado con esta medida en el momento de que el Consejo de Estado efectivamente pueda decidir de manera definitiva esta situación en particular sobre la demanda del decreto. Doctor Almanza, es decir, me voy a devolver a su respuesta anterior, o sea, ¿sí podrían bajar el salario mínimo que ya se había aumentado con el decreto anterior? ¿Es lo que estoy entendiendo?
Correcto, me atrevería a mencionar que sí en este caso, sin embargo, la discusión sería desde el punto de vista constitucional. Es decir, si ese aumento, si esa disminución, perdón, llegaría de pronto a afectar eventualmente la progresividad o un derecho adquirido. Me atrevo a mencionar que no, porque lo que está ordenando el Consejo de Estado en este momento es con un fundamento y le está diciendo al gobierno, discúlpeme, yo no le estoy diciendo que el porcentaje esté mal. Sin embargo, el procedimiento para la obtención del porcentaje no se ajustó, lo que hablaríamos en algunos términos como un vicio en el procedimiento. Consecuencia directa, pues tendrá que ajustarse a esos estándares o a esas medidas o a estos criterios para poder determinarlo. Si lo disminuye en este caso, pues técnicamente podría pasar la disminución y no sería inconstitucional, por lo que estoy mencionando que es un procedimiento. No hablaríamos de un derecho adquirido porque lo que se resultó, que fue el 23%, no fue obtenido de pronto con base en un procedimiento previo. Entonces, estaríamos hablando eventualmente de la posibilidad de tener que disminuirlo. Pues doctor Javier Almanza, coordinador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, gracias por este análisis en Noticias Caracol. Feliz tarde. A ustedes. Gabriel, y precisamente el doctor Almanza menciona un tema muy importante y es esa reversa que podría tener el decreto respecto a ese incremento importante, porque hay un tema de vicio que argumenta justamente el Consejo de Estado. ¿Usted coincide con la postura del doctor Almanza? Sí, yo creo que lo que está señalando el doctor Almanza es justo en el sentido que el salario mínimo se fija de acuerdo con unos parámetros de la norma, se establecen unas reglas, si el Consejo de Estado determina que esas reglas se incumplieron, de un acto presuntamente viciado no se pueden generar derechos adquiridos, lo cual quiere decir, Daliana, que frente a los salarios ya pagados no se hace retroactivo, la medida no va para atrás, pero sí va para adelante. Entonces, en el nuevo decreto que fije el gobierno con un aumento proporcional que puede ser inferior al 23%, se tendrá que ajustar el salario mínimo al nuevo incremento del decreto que expida el gobierno nacional. Gabriel, vamos a seguir analizando las aristas que tiene este anuncio. Por supuesto, las implicaciones en la parte económica también son contundentes. Por eso hasta ahora nos enlazamos con Juan Pablo Herrera. Él es decano de Economía de la Universidad Externado. Muchísimas gracias por este contacto con Noticias Caracol. Hablemos en términos prácticos. Ese efecto inflacionario que ya se causó, donde ya muchos productos y servicios subieron el 23%, no, subieron de acuerdo al 23% en algún porcentaje, ¿podría reversarse? Catalina, Alejandra, Daliana, muy buenas tardes. Es una muy buena pregunta y lo primero que yo tendría por decir es que seguramente no todos los bienes y servicios del sistema económico se han ajustado en ese 23%. Lo que sí es claro es que muchas estructuras de costos de las empresas que proveen bienes y servicios en nuestra economía se han venido afectando fuertemente con este decreto 1469 del 2025 que hoy el Consejo de Estado está llamando la atención en su auto y está suspendiéndolo provisionalmente en su aplicación. Por supuesto que una vez los precios ya empiezan a incorporar estructuras de costos anticipadas, pues es muy poco probable que pudiéramos ver en el corto plazo una redefinición de los mismos. Lo que sí queda claro es que, como muy bien lo han señalado, hoy por hoy hay una tarea muy clara para el gobierno nacional. Y esa tarea que queda clara es que haga juiciosamente la tarea desde el punto de vista económico, Catalina, Alejandra, Daliana, y es que efectivamente hoy el gobierno nacional empiece a revisar y en los siguientes 8 días el ejercicio técnico que puede llegar a soportar el ajuste del salario mínimo mensual legal vigente, teniendo en cuenta, como muy bien lo dice el Consejo de Estado, desde la lógica metodológica, la cuantificación y la conexidad de cada uno de los parámetros que la ley establece. Ustedes ya han venido hablando a lo largo de esta emisión sobre lo que significa el artículo 8º de la ley 278 de 1996, que taxativamente establece una serie de criterios como cuánto aporta el factor trabajo a la producción interna bruta, cuál es el efecto que puede llegar a tener en materia de productividad laboral sobre la economía, cuál es la inflación observada y cuáles son los datos de crecimiento. Los requisitos y el que llamado puso el Consejo de Estado. Sí, señor. Claro. Y el llamado de atención que el Consejo de Estado está haciendo en este auto es justamente que adopte una metodología que le permita garantizar al ciudadano que quiere entender cómo fue que se llegó al ajuste del salario mínimo con esos parámetros e identifique de una manera muy clara, técnicamente soportada,
esta decisión. Sí. Recordemos que es muy importante tener en cuenta que ya se habían hecho varios llamados de atención previos sobre lo que significaba una medida como la que en alguna manifestación el presidente de la República había anunciado, y que por supuesto... Sí, adelante. Lo voy a interrumpir un momento porque más allá de la minucia de la decisión del Consejo de Estado, queremos entender en este momento cuál va a ser ahora el papel del empresariado, pero más allá de eso, ¿en dónde va a quedar el trabajador? Teniendo en cuenta ya también lo que nos han dicho expertos, que sí se va a poder reducir ese salario que ya se había aumentado. Claro, lo que hoy debemos garantizar es que en los próximos días no se surtirá ningún tipo de efecto ostensible negativo sobre el trabajador. Y yo creo que eso es un parte de tranquilidad para que efectivamente no se haga eco a lo que el gobierno nacional está empezando a decir, llamando a movilizaciones sociales, llamando a manifestaciones. Yo creo que el sistema económico en su conjunto debería mantener su funcionamiento en las condiciones en las cuales, infortunadamente, con ese decreto se han generado los ajustes respectivos. Esto es, por lo menos para febrero, y terminando febrero no va a existir ninguna modificación. Y por supuesto que le asiste una responsabilidad del sistema económico en su conjunto de estar muy expectante sobre, uno, lo que dirá el gobierno nacional, que sorprende muchísimo que hoy está anunciando una serie de acciones judiciales cuando lo que se necesita es una respuesta rápida, una respuesta inminente del gobierno nacional para poder adoptar una medida transitoria consistente con lo que está pasando en el sistema económico. Y dos, por supuesto, la sociedad estará muy, muy pendiente de lo que el Consejo de Estado pueda tomar como decisión final frente a este tema. Por lo que concierne al mediano plazo, al corto plazo, creo que deberíamos como economía seguir funcionando en las condiciones que efectivamente se pactaron al inicio de este año. Decano Herrera, muchísimas gracias por ese contacto con Noticias Caracol. Como usted bien dice, hay que esperar. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz tarde, señor. 1:02 p.m. Y tras esa decisión del Consejo de Estado, por supuesto, hay reacciones de todos los sectores del gobierno, de los empresarios, de los sindicatos. Ya les registramos algunos, pero Daliana, usted tiene más. Así es, Alejandra. Uno de los primeros en pronunciarse fue el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Él mostró el desacuerdo por esta decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el decreto para este 2026. Se declaró sorprendido, la calificó como precipitada y además anunció que habrá una mesa técnica en el gobierno para analizar la determinación de la justicia. Y nos sorprende porque además, por lo que conocemos, el Consejo de Estado, ¿no?, sin que hayamos llegado al 24 de febrero, que es el tiempo límite para darle explicaciones al Consejo de Estado, toma una decisión precipitada, yo creo que irresponsable y nefasta, indignante para los trabajadores, suspendiendo el decreto y pidiéndonos que expidamos un nuevo decreto en los 8 días siguientes. ¿Esto qué es? Esto es un contrasentido jurídico y esta es una irresponsabilidad del Consejo de Estado. De otro lado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó que el decreto del gobierno se ajusta a los criterios de la Organización Internacional del Trabajo y también a la Constitución. Además, indicó que desde hace 2 días sabían que podría venir una decisión en ese sentido. También habló de movilizaciones. Se vendrán grandes manifestaciones, tenemos que ir a la plaza a demostrar de que esto es una medida contra los menos favorecidos y siempre las medidas van contra los menos favorecidos. Ya se había demostrado que esto no influía en la inflación, de que los grandes empresarios estaban de acuerdo, que los precios de los alimentos de la canasta básica no habían subido. Gabriel, un efecto político que se generó de manera inmediata tras conocerse esta decisión. Si bien las decisiones no deben tener motivaciones políticas, es inevitable que puedan tener efectos políticos y eso es lo que estamos viendo de la respuesta del ministro Armando Benedetti. Incluso la respuesta que dio el presidente se anticipa que van a utilizar dentro de la narrativa de una campaña que está ya a 3 semanas el tema del salario mínimo como una de las banderas, no tanto para las elecciones al Congreso como para la campaña presidencial. Gabriel, tras conocerse justo esta determinación que fue adoptada por el Alto Tribunal, también se pronunció el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y candidato al Senado, Fabio Arias. Aseguró que podría haber movilizaciones en rechazo a la suspensión del incremento que ya fue fijado por el gobierno. Por eso va a haber un rebote social frente a esta determinación
de la cual la oligarquía no ha tenido conocimiento, y nosotros la vamos a animar. Y de antemano vamos a buscar el mecanismo de la más amplia movilización social para decirle al presidente Gustavo Petro que pida un nuevo decreto en las mismas condiciones que pidió el del 29 de diciembre. Vuelve y se equivoca nuevamente la derecha de este país. Creo que es un retroceso, pero además es golpear a millones de colombianos que hoy tenían ya un salario mínimo con un incremento importante y mejorando, por supuesto, su calidad de vida y poder adquisitivo. La presidenta de ACOPI, María Elena Ospina, aseguró que estaban a la espera justo de este pronunciamiento del Consejo de Estado, porque según indicó, este decreto expedido por el gobierno no contiene los elementos técnicos que se deben tener en cuenta a la hora de fijar el salario mínimo. Entregó su visión sobre la situación que enfrenta en este momento los pequeños empresarios. Una incertidumbre total, tanto para los empresarios como para los empleados, porque hasta que el gobierno no fije un nuevo decreto, entonces estamos en una incertidumbre, porque realmente pues lo que se tiene que hacer hoy es continuar pagando como venimos pagando los salarios con el decreto del 23.7% hasta tanto el gobierno no saque el nuevo decreto. Gabriel, no podemos despedirlo sin consultarle por esta época coyuntural para el país, época preelectoral, y este tipo de decisiones, ¿cómo nos pueden impactar en ese sentido? Daliana, ya se incluye un nuevo ingrediente dentro de la contienda política. En diferentes declaraciones, los ministros y desde el gobierno han dicho que esta decisión del Consejo de Estado se suma a la de la Corte Constitucional con la suspensión de la emergencia económica, la del Consejo Nacional Electoral, con la pensional. Vamos a comenzar a ver una narrativa enfocada nuevamente en la idea del bloqueo institucional y en la necesidad de una supuesta Asamblea Nacional Constituyente. Sin lugar a dudas, con esta decisión se sigue afianzando esa narrativa para el gobierno nacional. Pues Gabriel Cifuentes, analista político de Noticias Caracol, mil gracias por acompañarnos en este espacio tan importante, además tan coyuntural, de cara a lo que vienen las elecciones del 2026. Así es, feliz tarde para usted y para toda la audiencia. Aunque en varios municipios de Córdoba las inundaciones comienzan a descender, la alerta ahora se centra en los riesgos para la salud pública por el agua estancada y el desbordamiento de agua contaminada. Daniela Pachón, ¿qué han dicho las autoridades sobre estos riesgos? Buenas tardes. Stephanie, ese es un tema del que ya se están ocupando los planes de prevención de las autoridades municipales, como también se están ocupando de los 40 puntos de rebosamiento que se registran solamente aquí en San Pelayo. Estamos en zona rural y les voy a contar, hasta hace unas semanas esto era vía que comunicaba a 2 corregimientos más, pero las lluvias atípicas han convertido lo que eran fincas en esto que ustedes están observando en este momento. Es más, dejaron el doloroso recuerdo de la muerte de 2 hermanos cuando intentaban cruzar este punto para llegar a sus viviendas. Pues esta urgencia, este dolor ha motivado justamente a comunidades, a las autoridades, a buscar la solución para cerrar esos boquetes, esas bocas en el río Sinú. Lo han hecho con lo que coloquialmente se conoce como un camellón, entendámoslo como esa barricada con sacos, con costales de arena. Y más temprano justamente recorrimos una parte del río Sinú para ser testigos del trabajo, del resultado del trabajo en equipo entre la Policía Nacional y la comunidad para evitar más inundaciones. Más de 20.000 sacos, acompañados por parte de la Policía Nacional, brindamos el apoyo para poder este sector cerrar los que tiene la afectación del municipio de San Pelayo y el municipio de Cerete, una afectación de más de 15, 20 barrios. ¿Qué significa que ya han acomodado esos sacos ahí? ¿Qué representa para la comunidad? Tranquilidad, ya que la afectación del agua que estaba desbordando genera zozobra y muchas casas inundadas. Entonces tenemos la prevención, ya nos está filtrando y se pudo cerrar esa boca que se realizó por parte del río. Si bien en algunas zonas ha comenzado a bajar ese nivel, pues la ubicación geográfica de Córdoba hace que ese proceso sea aún más lento. Se necesita de motobombas y de maquinaria especializada para ello. Pero mientras esto pasa, está también surgiendo el interrogante o la preocupación en la comunidad que tiene que ver con el riesgo para la salud pública. Les cuento, ya se empiezan a sentir con más fuerza esos olores nauseabundos en diferentes corregimientos, incluso en zonas urbanas, y con ello, pues también la comunidad le hace un llamado a las autoridades de prevención. De esa angustia y de cómo les ha cambiado la
la vida a los habitantes en esta zona rural de San Pelayo, les contamos en el siguiente informe. La Madera, así se llama este corregimiento de San Pelayo. Aquí la mayoría de sus habitantes tuvieron que irse a albergues. El comercio quedó inundado, el polideportivo se convirtió en el refugio de animales y a este parque los niños no volverán en un buen tiempo. Don Juan no sabe qué hacer. Sus cultivos de maracuyá quedaron bajo el agua. Cada 3 días recogí un bulto de maracuyá. Una pérdida grande, lo vendía en 300.000 pesos. Y no es la única pérdida que lo tiene haciendo cuentas. Sus mesas de billar, el negocio que por años fue atractivo para sus vecinos, también se ahogó. De una mesa buchacara esa que yo la compré en 8 millones de pesos, se están perdiendo 16 millones de pesos ahí. Ajá. ¿A quién le podemos echar culpa? A nadie. Ajá. A miles de habitantes de esta tierra la vida les cambió. Fernando y Néstor ahora se dedican a transportar a sus vecinos en canoa. Vienen a ver sus cositas todos los días. Ellos duermen acá en Pelayo. ¿Usted en promedio cuántos viajes al día está haciendo? Hago como 10 viajes. Sí. ¿Y cuánto cobra por cada viaje? No cobro nada. ¿Cómo que no cobra? No, porque estamos inundados y estamos cobrando, no valemos mucho de la ocasión. Pero además de la economía, hay algo que le preocupa a la gente de San Pelayo. Con el agua estancada y el olor que se hace insoportable con el paso de las horas, el riesgo de la salud es inminente. Porque no resisto esa agua hedionda, yo tengo que salir y venir a darle vuelta a la casa porque no puedo dejar la casa sola porque me determinan de robar lo que un poquito que me ha quedado. Necesitamos lo que son botas, toldillos, porque hay muchos zancudos, como les digo, y tenemos miedo de que de pronto venga el dengue. Y aunque ahora la atención se centra en salvar vidas y buscar la manera de evacuar el agua, el riesgo de enfermedades está en el plan de atención de la alcaldía. Jornadas de vacunación, jornadas de medicina general. Desde ayer tenemos medicina especialista en obstetricia, ginecología, pediatría. Con 14.000 damnificados y 40 puntos de rebosamiento del río, San Pelayo sigue siendo uno de los municipios más afectados por las inundaciones en Córdoba. San Pelayo es una tierra que vive de la ganadería, de la piscicultura, de los cultivos de pan coger. Además hay que recordar, también es conocida en el mundo por su festival cada año del porro. Pero también en gran porcentaje su gente vive de la informalidad. La única fuente de empleo oficial, nos cuentan, proviene de la alcaldía municipal. Por eso cada día que pasa en estas circunstancias es un duro golpe para cada uno de los bolsillos. Mientras tanto, nosotros en Noticias Caracol seguiremos del lado de Córdoba. Sí, Daniela, es que son más de 140.000 personas afectadas en Córdoba. La situación es muy grave. Gracias por su reporte. Y justamente por la fuerte corriente de los ríos Cauca y San Jorge continúa la alerta máxima en las comunidades de Sucre y Córdoba, donde las crecientes mantienen a varios sectores inundados. En la subregión de la Mojana Sucreña y en municipios como Ayapel, en Córdoba, hay alerta roja porque sigue ingresando agua continuamente por los boquetes de Caregato y los arrastres. Ha aumentado muchísimo. Después que estaba bien bajito y otra vez volvió a subir. Nosotros más nunca hemos podido sembrar nada en nuestras casas. Mi casa, por ejemplo, el domingo estaba seca. Ya hoy ya da agua a la parte arriba de la rodilla, ya eso tiene mucha agua ya. La Mojana lleva más de 4 años afectada por el boquete de Caregato. Los daños económicos y ambientales son incalculables. Casas, cultivos y tierras que eran productivas están bajo el agua. Este sector era bueno para cosecha, para ganadería y todo. Todo lo que usted sembraba, bien. Y con los animales, bien. Todo. Ahora no, si perdimos todo. Así se encuentran los habitantes de la vereda La Mina, aquí en el municipio San Benito Abad. Se movilizan a través de estos puentes improvisados de madera y a través de chalupas para poder, lógicamente, entrar o salir y hacer cualquier tipo de diligencia en este sector que se encuentra afectado por las inundaciones en la Mojana Sucreña. Desde que hubo la ruptura del chorro de Caregato, nos inundó todo este sector del caño Rabón, y las consecuencias es lo que le podemos mostrar. En veredas como La Mina y Chinchorro de San Benito Abad y en zonas rurales de Majagual y Guaranda que están incomunicadas y a las que solo se puede acceder en chalupas, la gente clama por la ejecución de un proyecto estructural.
El presidente Gustavo Petro se refirió a la emergencia económica decretada por la situación en el departamento de Córdoba. El mandatario y su ministro de Hacienda hablaron de inversión forzosa y del impuesto al patrimonio. Luisa Polo, ¿qué más dijeron? Tatiana, buenas tardes. Las declaraciones fueron en medio del Consejo de Ministros. El presidente Gustavo Petro revivió el tema de la inversión forzosa y habló de traición por parte del sector bancario, refiriéndose al pacto por el crédito que se firmó en agosto de 2024. Recordemos que este pacto por el crédito al que se refiere el presidente fue la propuesta de los mismos banqueros para que no se impusiera la inversión forzosa en 2024 y consistió en desembolsar 55 billones de pesos adicionales a las metas de los bancos durante 18 meses para créditos en sectores priorizados por el gobierno como vivienda, manufactura, sector agropecuario, economía popular y turismo. Ahora, para tener claridad, la inversión forzosa consiste en destinar un porcentaje del ahorro de la gente a créditos en ciertos sectores. Esto dijo el mandatario. La banca me engañó porque aquí se hizo un pacto que era, en vez de presentar el proyecto de ley de reforma de inversión forzosa, aumentándola para el mundo urbano y para el mundo rural, entonces no hay casi ningún crédito asociativo, no se desplazaron hacia la producción, que era la propuesta, siguen el crédito de consumo. La Superintendencia Financiera publicará el próximo lunes los datos del cumplimiento de este pacto por el crédito, que según lo pactado entre el gobierno y los bancos, este acuerdo finalizará a finales de este mes. El gobierno también insistió que impondrá un impuesto para empresas que tengan patrimonios superiores a los 10.000 millones de pesos, lo que impactaría a más de 15.000 compañías del país. Luisa, gracias. El gobierno también planteó suspender las exportaciones de carne, una decisión que busca aliviar el precio para los hogares, pero que según el sector ganadero podría no bajar el precio de la carne y sí poner en riesgo miles de empleos y contratos internacionales. El panorama de la tragedia en Córdoba también va a golpear las exportaciones colombianas. Bajo el agua hay miles de hectáreas dedicadas a la ganadería y la emergencia causó la muerte de más de 1.000 reses en este departamento, que es el mayor productor y exportador de carne en el país. Un panorama ante el cual el presidente Gustavo Petro planteó la suspensión de la exportación de carne para evitar el incremento en el precio de este alimento. Pues en época de emergencia no se puede exportar carne. Necesitamos la carne en Colombia. Es una medida que termina afectando a más de 400.000 ganaderos que se integran a la cadena de valor y que no significa que vayan a bajar los precios. Esa suspensión temporal de las exportaciones de carne, yo diría que primero es apresurado a tomar esa medida sin saber el verdadero impacto. El sector responde que limitar las exportaciones no reducirá el precio de la carne que hoy pagan los hogares, ya que las ventas externas representan menos del 2% del consumo interno, pero generan ingresos clave, especialmente para Córdoba, que para el 2025 fueron de más de $94 millones de los 165 millones de dólares que exportó Colombia en carne. Tomamos ese 2% de lo que se está exportando en carne hoy en día, irlo a suspender de la noche a la mañana realmente no debería generar un impacto ni de escasez de carne al interior, ni de un efecto de aumento de precio. El sector exportador advierte que la suspensión podría derivar en incumplimientos de contratos, especialmente en China, que recibe más del 60% de la carne colombiana exportada. Prohibir estas exportaciones ahora llevaría a que estas empresas incumplan sus contratos en el exterior. La emergencia por las lluvias deja más de 1.200 bovinos perdidos en Córdoba, según el Ministerio de Agricultura. Pese a este difícil panorama, en el país hay más de 3 millones de bovinos, por lo que los ganaderos insisten que limitar exportaciones no aliviará el bolsillo de las familias, pero sí pondrá en riesgo los compromisos y la estabilidad del sector empresarial. Colombia decide 2026. En este momento faltan 22 días, 18 horas, 29 minutos y corren los segundos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando decidiremos en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. Y hoy el turno para los debates de los precandidatos que van a consulta fue para los integrantes de la consulta del Frente por la Vida. Los precandidatos Roy Barreras, Héctor Elías Pineda, Daniel Quintero, Marta Bernal y Edison Lucio Torres explicaron cómo van a enfrentar la corrupción si llegan a la Casa de Nariño.
Ustedes llegan a un gobierno que ha tenido escándalos de corrupción. ¿Haría un libro blanco de la corrupción del gobierno de Gustavo Petro? ¿Presentaría, digamos, su mirada frente a lo que pasó para empezar eventualmente un gobierno con su experiencia y con sus investigaciones también en el tema? Se necesita valor para hacer los cambios que necesita el país, pero ahí es a donde yo quiero llegar. Este país necesita un reseteo que incluye no solo la constituyente, requiere tecnología. Muchos de los robos de los que hablas, María Alejandra, ocurren porque no tenemos información suficiente. Yo soy experto en tecnología. Si utilizamos sistemas adecuados, podemos, por ejemplo, resolver muchos de los problemas del sistema de salud. El Congreso no es el cáncer de este país. No nos echemos esa carreta que aquí la podredumbre de la corrupción está en todas partes. Yo sí haría una cosa práctica, menos filosofía, menos carreta, menos cuento. Yo extraditaría a Carlos Ramón González y que venga y nos cuente la verdad. ¿Qué fue lo que pasó en el gobierno del presidente Petro y por qué sus conductas llevaron a esta mancha? Pero si nosotros no avanzamos en poblaciones a las que aún no les llega el cambio, y no les llega, entre otras cosas, por la corrupción, un elemento clave, el mejor elemento anticorrupción, Juan Roberto, es la reforma política que está escrita en el acuerdo de paz que firmé yo en el 2016 a nombre del Estado colombiano y no se ha hecho. Hay que acabar el sistema clientelar, pero no hay democracia sin Congreso. Esa firma del acuerdo de paz permitió, entre otras cosas, que Petro fuera presidente, se abrió la democracia, como fue presidente gracias a que le acompañamos con las banderas liberales. Gracias, candidato. Los que tenemos esa sangre liberal en la historia. No solamente podríamos hablar del gobierno de Gustavo Petro, sino en los últimos 30 años, todos han habido corrupción. Entonces tendríamos que hacer o una auditoría o comenzamos desde acá y seguimos hacia adelante. Y otra cosa que yo propongo es la ley del lobby. Los negocios sobre la mesa. O sea, van a hacer algo, perfecto, pero sobre la mesa. Entonces, pues, así como en Estados Unidos, es el momento también de dejar tanta mojigatería, que eso es lo que pasa en Colombia. Cupo indicativo, PAE, las concesiones viales y la deuda pública, todo termina en negocio para el 1% de los que dominan el país. Y el 99% soportamos el robo de ese 1%. Usted dice que la fórmula es resetear la política. ¿Con qué autoridad moral la resetea cuando tiene decenas de investigaciones por corrupción en su alcaldía en Medellín? Y tiene decenas de exfuncionarios suyos, incluso algunos presos, otros imputados y otros llamados a juicio por escándalos de corrupción. Juan Roberto, mi gobierno ha sido el más perseguido de la historia, yo creo que incluso más que el del presidente Petro cuando fue alcalde. Petro y yo, los dos, cada uno cuando fue alcalde, llegó a hacer cambios, a perseguir la corrupción. Yo perseguí y hice imputar, incluso recuperar 4.3 billones de pesos. La respuesta de las mafias fue entonces enfrentarnos de una forma visceral. Fico contrató a la fiscal seccional de Medellín en su despacho, hoy trabaja en su despacho, y es la que hizo el 80% de esas investigaciones. El proceso mío, por ejemplo, yo salgo de aquí a una audiencia donde mis abogados van a presentar una nulidad sobre un proceso que lanzaron contra mí, un contrato que firmó Fico, no firmé yo, y por el que quisieron acusarme y que se les está devolviendo. Fico seguramente va a terminar respondiendo por ese caso. Quien gobierne tiene que saber que por ella, por las mujeres cabeza de hogar, por las madres solteras, el Estado tiene que ayudarles a sacar adelante sus hijos. Yo tengo una obligación para que los recursos no se los roben, que es lo que dice Natalia. Y para ser eficaz, nadie debe olvidar que el pueblo colombiano lo que exige es recuperar la salud. Soy el único médico que aquí sabrá hacerlo. La seguridad, el trabajo, la productividad, el crecimiento de la economía. Y eso se hace uniendo a Colombia. 1:35 de la tarde, pues bueno, una semana muy interesante, Gabriel, para analizar muchos temas políticos de lo que fue este primer debate, ese sometimiento a un debate de los 16 precandidatos a la presidencia para las consultas, ¿no? Y que nos da una pincelada general frente a cuáles son las posiciones, las diferencias, pero también las convergencias al interior de las consultas y entre las consultas. Bueno, vamos a mirar. Hoy
¿Qué fue lo que ocurrió? Esto estamos aquí hablando únicamente del debate del Frente Amplio. Estamos hablando de que el tema de corrupción y las reformas institucionales coparon el 25% de la agenda. El tema gobierno estuvo menos y el de la seguridad, la paz total y demás estuvo más o menos abordado en un 20%. Aquí llamó la atención, Gabriel, y quizás una conclusión que también uno saca a lo largo de toda la semana, que no hubo un respaldo de nadie, de ninguno de los precandidatos a la paz total. Vea, es un hecho que de los 16 candidatos que pasaron aquí a los debates, ninguno endosó completamente el proyecto de la paz total, ni siquiera los candidatos que hacen parte del Frente por la Vida, que son más cercanos al gobierno. Incluso oímos frases como la de Roy Barreras señalando que la paz total se había convertido en el fracaso total. Bueno, ¿de qué se habló más en cada uno de los debates? Vemos que en la gran consulta estuvo más que todo enfocado en la seguridad. Vemos también que hubo un gran enfoque de la gran consulta en la economía. Sin embargo, ahí vemos también que en la consulta de las soluciones, pues hubo también un espacio importante para ese asunto económico y hubo más enfoque, énfasis en la corrupción, en lo que tiene que ver en el debate de hoy del Frente por la Vida, ¿no? Sí, por supuesto, cada debate tuvo preguntas particulares, pero podemos comenzar a ver acá también, de acuerdo con las consultas, cuáles son esos temas más recurrentes y que en todo caso marcarán también la agenda programática de cada una de estas consultas. Datos que, recordemos, están siendo analizados con la ayuda de la inteligencia artificial, que nos ha ayudado a hacer este ejercicio también muy interesante. Si cogiéramos todos los debates, los de esta semana, nos damos cuenta que la economía y el empleo ocuparon más o menos el 30% de los temas, la seguridad el 25%, el manejo de crisis el 20%, la educación el 15% y la corrupción el 10% en este análisis que ha hecho la inteligencia artificial. ¿Más propositivos o críticos? Le tengo aquí un análisis bien interesante que nos hace la inteligencia artificial. Veamos la gran consulta. Aquí estamos viendo que Aníbal Gaviria fue mucho más propositivo que crítico, contrario a lo que ocurrió con Vicky Dávila. Y que no necesariamente, Eduardo, estamos hablando de crítica al gobierno o algo en particular, sino cómo los candidatos, a partir de sus respuestas, enfrentaban con un discurso más crítico o más enfocado a propuestas en concreto. Veamos qué ocurrió en la consulta de las soluciones entre Claudia López y Humberto y Leonardo Huerta. También mucho más propositivo Leonardo Huerta que la candidata Claudia López, aunque en este debate básicamente hablamos de que hubo menos críticas, más propuestas, y si analizamos lo que ocurrió hoy, pues también vemos que hubo un buen porcentaje de propuestas, pero quizás sí algunos más críticos, sobre todo el candidato Daniel Quintero y también Lucio Gómez, que básicamente más que al gobierno estaban criticando al Congreso y todo lo que tiene que ver con las instituciones del Estado. Sí, de hecho, tanto de Daniel Quintero como de Lucio Torres destacaban estas frases de que el Congreso es el corazón de la corrupción, de todos los males, y ahí comenzaron a sumar esas palabras de crítica y restarle más espacio de sus intervenciones frente a propuestas concretas, que era lo que querían oír los televidentes. Exactamente, pues a la 1:38 este ejercicio que hemos hecho, insisto, con ayuda de la inteligencia artificial, en torno a estos debates que tuvimos esta semana aquí en Noticias Caracol. Muy interesante análisis, Eduardo. Gabriel, muchísimas gracias. Y como es habitual, un equipo de Noticias Caracol siguió a los precandidatos desde que llegaron a nuestro canal y al término de la discusión, sus impresiones finales y lo que no vieron de este debate en este Detrás de Cámaras. El turno para el último debate de las consultas interpartidistas fue para el Frente por la Vida. Desde las 6 de la mañana llegaron los 5 precandidatos a los estudios de Noticias Caracol. La bandera, la reconciliación del país, no más polarización, no más odio, no más izquierda, no más derecha. Vamos a derrotar a los 2 candidatos estrellas de este frente. Colombia unida sale del atolladero, dividida tiene problemas, así que vamos a unir a Colombia y los necesito ayudándome a unir a Colombia. Llego preparado para hacer un debate de gran altura, representando los colores del Caribe colombiano. Es el primer debate al que me dejan participar porque me han tratado de sacar de todas las formas de esta elección. Y bueno. Detrás de cámaras, el equipo técnico y periodístico estaba listo para el debate. Pero ya tienes todos los candidatos alambrados. Los micrófonos y las cámaras encendidas. Y en el máster, todos los ojos puestos en los monitores siguiendo el minuto a minuto. El tema de la inequidad, la inclusión. Un debate que estuvo lleno de diferencias y confrontaciones en temas sensibles, como la corrupción, el orden público, la paz total y la intención de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
Estuvo bueno el debate, animado, movido. Yo creo que el más entretenido de todos los debates y el más importante, porque esta es la consulta del Frente por la Vida, que esperamos sea la de mayor votación en las próximas elecciones. Realmente pueden conocer una cara nueva del país, una cara que no tiene corrupción, que no tiene maquinarias. Me parece interesante, la gente oye las voces del Caribe, del Pacífico, de Cundinamarca, de Antioquia, del centro del país. Tengo muchas cosas por decir y estar bajo la dictadura del tiempo es algo duro. A pesar de hacer parte del grupo que permitió la elección del presidente Gustavo Petro, tenemos diferencias, tenemos matices. En una semana, 16 precandidatos estuvieron en Colombia Decide 2026, 3 consultas de diferentes orillas políticas, cerca de 360 minutos al aire para que los colombianos puedan escoger por quién votar el próximo 8 de marzo. Ahora, el turno en Noticias Caracol será para quienes decidieron ir a primera vuelta. ¿Qué significa el voto en blanco? El voto en blanco significa que usted participa, pero no está de acuerdo con ninguna opción. Sirve para expresar inconformidad y contar como voto válido. En algunas elecciones, si gana el voto en blanco, se debe repetir la votación con nuevos candidatos. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace algunos minutos, ante una pregunta de Noticias Caracol, anunció que viajará a Venezuela. Juan Camilo Merlano en Washington, ¿qué más dijo el mandatario? Margarita, que aún no tienen definido cuándo, pero que es algo que hará ese viaje a Venezuela, que le preguntamos precisamente porque nada más hasta ayer su secretario de Energía, Chris Wright, estaba en territorio venezolano reunido con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y haciendo un recorrido por algunos campos petroleros. También habló el presidente Trump sobre su reunión de hace unos días con el presidente Gustavo Petro con ese tono positivo que ya le hemos escuchado. Esto fue justo antes de salir hacia la base militar Fort Bragg en Carolina del Norte. Escuchemos la pregunta y lo que nos respondía el presidente de Estados Unidos. ¿Cuándo planea visitar Venezuela? Voy a hacer una visita a Venezuela. No he decidido cuándo. ¿Eres de Venezuela? De Colombia, señor presidente. Compartimos una frontera con Venezuela. Acabamos de tener una buena reunión con tu presidente. Ya el presidente Trump se encuentra en Fort Bragg, de hecho en esta base militar que queda en Carolina del Norte, para reunirse con las tropas, los militares que hicieron parte de la operación Resolución Absoluta, que fue la que dio con la extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Otro aspecto que también confirmó fue el reposicionamiento, el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford, que recordemos, estaba en el Mar Caribe y había participado en la operación Resolución Absoluta, pues ahora se retira del Mar Caribe y se dirige a Medio Oriente en el marco de las tensiones con la República Islámica de Irán y las repetidas advertencias del presidente Trump de que podría haber un nuevo ataque en la República Islámica. Margarita. Juan Camilo, gracias. También en Estados Unidos, la administración Trump dio por terminada su operación contra la inmigración ilegal en Minnesota. Según sus cifras, unas 4.000 personas fueron detenidas en medio de incidentes con la población que le costaron la vida a 2 activistas. Se teme que la ofensiva se desplace ahora a otros estados considerados santuario. Durante semanas los habitantes de Minneapolis cambiaron su cotidianidad. Como esta familia de mexicanos a la espera de asilo, prefirieron adaptarse a la virtualidad como en la pandemia. Pero en esta ocasión lo hacen para evitar ser arrestados por ICE. Los niños no entienden lo que sucede. Preguntan que por qué pasa esto, que por qué que pues, si nosotros no hacemos nada malo, que por qué nos estamos escondiendo. Sus hijos toman clases virtuales. A mí me gustaba más ir a la escuela, porque yo podía ver mis maestros, mis amigos, gente que me gustaba estar con ellos. Aseguran que la persecución es tal que prefieren hablar en condición de anonimato y estar lejos de las redes sociales. Esta familia, como muchos en Minnesota, esperan que poco a poco sus vidas regresen a la normalidad con la orden de la administración Trump de retirar los agentes de ICE de Minnesota. Aseguraron que ya cumplieron sus objetivos en materia de seguridad.
Con el éxito que se ha logrado al detener las amenazas de seguridad pública, he propuesto y el presidente Trump ha coincidido que concluya esta operación de refuerzo. A finales de diciembre, Donald Trump ordenó el despliegue de agentes de ICE en Minnesota. Desde entonces, casi que a diario se registran protestas contra la medida. El descontento se avivó con los casos de Rena Nicole Good y de Alex Pretty, los dos ciudadanos estadounidenses de 37 años que murieron en hechos relacionados con agentes de ICE. El arresto de Liam Conejo Ramos, un niño de tan solo 5 años, también causó conmoción. Ahora, los habitantes de Minneapolis esperan que los agentes de ICE se vayan. Las acciones hablan más que las palabras, así que hasta que no los veamos irse, no les creeremos. Con la retirada de ICE de Minnesota, los operativos podrían trasladarse a otros estados. Estados Unidos dio luz verde a 5 multinacionales petroleras, la italiana Eni, la española Repsol, las británicas British Petroleum y Shell y la estadounidense Chevron para reanudar operaciones en Venezuela sin sanciones. Según las 2 licencias emitidas, todas las transacciones de esas compañías quedan autorizadas, así como los contratos para nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas para todas las compañías interesadas en abrir negocios. Esto se suma a autorizaciones para comprar equipo, negociar contratos con puertos y aeropuertos y otras medidas que facilitan la inversión. Un paso adelante en la apertura total del sector petrolero venezolano sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019. La decisión de la Asamblea Nacional Venezolana de posponer la discusión del proyecto de ley de amnistía desató protestas entre los familiares de los presos políticos. Una decena de mujeres se encadenaron, las unas con las otras, frente a la entrada de la prisión conocida como Zona 7 en Caracas. Consideran la postergación como una burla a las familias de unas 600 personas que, según el Foro Penal, aún están detenidas. Entre tanto, la presidenta interina Delcy Rodríguez dijo en entrevista con NBC News que si María Corina Machado regresa, tendrá que responder por haber apoyado una invasión a Venezuela. Hola, muy buenas tardes. Faltan muy pocas horas para el inicio del Carnaval de Barranquilla. Por eso los saludamos desde esta, que es el Museo a Cielo Abierto, el nuevo espacio para el turismo en Barranquilla y que ya está recibiendo a miles de visitantes que han llegado a La Arenosa a vivir este Carnaval 2026 que será inolvidable. Eso que ustedes están viendo es un espacio recuperado por artistas visuales barranquilleros como Isabela Garman, Yuyo del Valle y muchos más. Los saludamos al ritmo de Son pa'l Folclor y nos acompañan los reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz, que están listísimos para la batalla de Flores. Reina, veremos mañana tu hermoso legado en la Vía 40. Claro que sí, y además espero que nadie se pierda esta batalla de Flores, porque esta batalla de Flores va a ser un puro legado vivo. Sí, señora, el legado también del Garabato de la 8 y que representa con altura este hermoso talento de Joshua. Que los niños no se pierdan esta fiesta, es el mensaje. No, los invito a todos a que los papitos traigan a los niños al Carnaval de Barranquilla 2026, que va a ser inolvidable. Joshua y Sharon son la representación de que el carnaval hay que amarlo desde muy temprano. Ese carnaval que ya arrancó, mis niños, quiero contarles con la Noche del Río, que fue ayer en el Par Vial de la Carrera 50 y puso a vibrar a todos los barranquilleros al ritmo de los sonidos del río Magdalena. Así se vivió. Por cada año un tambor. 20 tambores en escena de la agrupación Tambores de Cabildo hicieron vibrar la celebración de los 20 años de la Noche del Río. 6 agrupaciones como Fundación Cultural Chandé Tradicional de Talaigua Viejo Bolívar y Marchegua de Atillo de Loba vivieron una noche realmente especial. Muy bonita porque reunimos tambores de todas partes del país, compartimos entre todos en familia, en amigos, tocamos y demostramos nuestra cultura de varias partes de nuestro país. Este evento, que tuvo como bandera la solidaridad por Córdoba y todas las zonas afectadas por el Frente Frío, dedicó esta edición a Palmeras de Urabá, uno de los grupos invitados, pero que no pudo salir de su territorio pues también permanece inundado.
Sin embargo, para ellos, para su grupo, para sus familias, el primer coyongo que entregamos esta noche fue un homenaje para ellos. Allá va a llegar desde Barranquilla con mucho cariño para Necoclí y invitando también a todos los colombianos a sumarse a la solidaridad, a ir a los puntos de recolección de ayudas para todos los damnificados de esta inusual ola invernal. La asistencia fue histórica, más de 10.000 personas. Entre ellas encontramos a las artistas encargadas de haber homenajeado en este mismo escenario a Petrona Martínez en la pasada versión. Un gran placer, un orgullo haber estado en esa edición, porque doña Petrona es nuestra maestra, es nuestra amiga, es nuestra matrona, es uno de los seres más importantes que ha abierto esta música tradicional en todo el mundo, junto a la señora Totó, la momposina. En sus 20 años, el Distrito y Carnaval de Barranquilla reconocieron este evento como Patrimonio Cultural de la ciudad. Dado en Barranquilla los 12 días de febrero, Alejandro Charchalhú. El río volvió a cantar y este escenario de nuevo hizo visible a poblaciones de Colombia que guardan la más grande riqueza cultural. Esa es la tradición que llama a miles de turistas a esta ciudad y que fue además condecorada ayer como Patrimonio Cultural del Carnaval de Barranquilla. Un carnaval que atrae a cientos de turistas, que mueve la economía, que dinamiza el turismo. La ocupación hotelera ya va a llegar al 90%, pero Argemiro Pion tiene más detalles de cómo mueve el carnaval la economía de Barranquilla. Argemiro. Así es, Lucía. Mire, el comercio espera un incremento en ventas entre el 20 y el 30% durante este carnaval 2026, pero le quiero mostrar cómo está el ambiente a esta hora, a las 2 de la tarde, aquí en el centro de Barranquilla. Miren esta fiesta, esta alegría que se vive aquí en el centro de la ciudad del Reinado de Estreno. Están las reinas, están los disfraces, hay mucho color y este es el preámbulo para lo que se esperan estos 4 días oficiales del carnaval, que se prenden a partir de mañana, pero como estamos viendo aquí en Barranquilla desde ayer durante toda la semana y hoy lo que se está viviendo en estos momentos en pleno Paseo de Bolívar. Una fiesta en los almacenes, en las tiendas de ropa, mejor dicho, el carnaval de Barranquilla se tomó a todo el comercio de la ciudad. Luis Ayala administra este restaurante en el norte de Barranquilla y dice que ya se encuentran listos para el carnaval, una de las temporadas en materia comercial más altas de la ciudad. Ya tenemos reservas este fin de semana, que es el más movido de carnavales. Ya hemos hecho ya eventos de precarnaval y ha sido lleno total. Tenemos aquí buena comida, buena música, buen ambiente súper familiar, que los invitamos a que vengan y disfruten los carnavales aquí. Según cifras de Cámara de Comercio, en 2025 el carnaval generó un impacto económico de 880.000 millones de pesos y este año el comercio espera superar esa cifra. El comercio y en general las actividades económicas acá van a tener, con relación al año anterior, un incremento entre un 20 y un 30%. Se genera una expectativa por la ciudad. Van a venir muchas personas de acá, de la región Caribe, del resto del país, pero también de otros países van a llegar como en otro lado lo han hecho, pero este año van a venir mucho más. Los sectores de la economía que más se benefician con la fiesta son el gastronómico, el de entretenimiento, establecimientos nocturnos, transporte, entre otros. Cotelco reporta que los hoteles tienen reservas por encima del 90%. Aún hay ocupación para el día viernes, pero el sábado, domingo y parte del lunes la ocupación está por encima del 90%. Así que enhorabuena, esto ha sido un carnaval que va a despertar mucho interés y que hay gente muy interesada en no solamente el carnaval, sino en venir a ver todo lo bueno que hay en Barranquilla. Carnaval S.A. informó que durante los días de la fiesta se estima que lleguen a la ciudad unos 880.000 visitantes. Se espera además que las cifras este año dupliquen o superen las del año pasado. 198.000 empleos directos e indirectos estaría generando el Carnaval 2026. Un carnaval que inicia motivado por lo que va a suceder esta noche, la coronación de la reina Michelle. Con ella se encuentra nuestra compañera Liliana Bechara para contarnos todos los detalles de un show que ha prometido Michelle será inolvidable. Lili, reina, hola. Hola, me encanta saludarlos, más felices que nunca aquí en la ciudad de Barranquilla, porque hoy es noche de coronación, señores. Por eso estoy con la gran anfitriona de este carnaval, Michelle Char Fernández. Reina, bienvenida a Noticias Caracol, a Show Caracol. Queremos saberlo absolutamente todo. ¿Qué va a pasar hoy?
No, la verdad, hoy va a ser una noche increíble, lo que me soñaba desde el día 1, hoy 13 de febrero es mi coronación como su soberana. Barranquilla, aquí está tu reina, la verdad, un show que se llama Aquí Suena, que lo he dicho desde el día 1, entonces yo creo que va a ser muy familiar que escuchen ese nombre, ¿no te parece? Me encanta. ¿Qué va a sonar aquí hoy en el Estadio Romelio Martínez? ¿Cuántos danzantes en el escenario vamos a ver? Tenemos un show con más de 500 bailarines, pero no estamos contando ahí las sorpresas de las personas que también me van a acompañar. Así que va a ser una noche llena de sorpresas. Tenemos unas escenas completamente diferentes, con música también de las épocas, como yo le diría, de mi mamá. Vamos a escuchar menudo, Chayanne, reggaetón, cuya vallenatera, cumbia. No, tenemos de todo. Hay una combinación espectacular, pero sé que Barranquilla le va a encantar. ¿Estabas esperando este momento, ya tener la corona como reina oficial de esta celebración? Sí, claro, no, la verdad, hoy va a ser una noche, yo creo que voy a recordar toda mi vida, sobre todo cuando ya esté completamente entregada y que digan las palabras que uno tanto se sueña. Barranquilla está tu reina, Tati entregándome la corona, la verdad, esto no tiene palabras con lo que yo voy a vivir en pocas horas. Ya estoy que me privo ya. Hablemos de los artistas, que es una nómina de lujo. De lujo, la verdad, para mí es un honor que Juan Luis Guerra venga a mi coronación. No se veía como desde hace 10 años que venía la coronación de una reina. Después tenemos a Capo, que también amo su música. Pero comenzamos el show con Juan Carlos Coronel, que él también hace parte de mi canción, entonces es demasiado especial que está ahí. Y terminamos la noche bailando vallenato, obviamente con Diego Daza. Claro, es que empieza el carnaval con tu coronación y hasta el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza nos vemos en la iglesia, más bien, así, por la crucecita. No, va a ser un fin de semana espectacular, bueno, un fin de semana extendido. Hasta el miércoles nos vemos. No, Michelle, muchas gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas de tu casa, por contarnos detalles de esta coronación. Y esta noche, señores, ustedes no se pueden perder todos los detalles por aquí por Noticias Caracol. Me despido, chao. Lili, pues sin duda esa coronación estará inolvidable, pero lo que veremos después también lo será y es la gran batalla de flores. Por eso me acompaña un hombre que baila los 365 días al año. Juancho Jaramillo, director de Carnaval. Veremos mañana una batalla de flores celebrar los 35 años del Cumbiódromo. 35 años que celebraremos los colombianos y el mundo entero a través de 21 carrozas. Más de 35 trailers musicales que llevan más de 6 meses de trabajo. 225 trabajadores están haciendo esas obras de arte que rodarán por el Cumbiódromo de la Vía 40, celebrando con orgullo los primeros 35 años de este gran espacio. Un carnaval que le ha dado desde sus inicios, desde eventos anteriores, la prioridad a la tradición, a la raíz de esta fiesta. Ese es el gran trabajo y yo creo que lo hicimos en la Guacherna y lo vamos a repetir en la Batalla de Flores. La apertura serán más de 3.000 congos los que harán ese gran homenaje a nuestro rey Momo, Adolfo Mauri, y a sus 150 años del Toro Grande. Es un trabajo bien interesante porque la energía de cada uno de ellos irá desfilando juntos todos para mostrar ese gran desfile de congos en el Cumbiódromo de la Vía 40. Sin duda, director, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes los dejamos con todo el color, la alegría y el sabor del Carnaval de Barranquilla, que ya inició y que invita al mundo entero a no perdérselo. Feliz tarde. Feliz tarde y a disfrutar este hermosísimo carnaval. Lucía, muchísimas gracias. Y a las 2 de la tarde, 8 minutos, cambiamos de tema porque Bogotá ya tiene un espacio para la memoria, la reflexión y para reconocer a los trabajadores de la salud que perdieron su vida por proteger la nuestra durante la pandemia del COVID-19. Se trata de Umbral, el monumento que acaba de ser inaugurado en el parque de la Biblioteca Pública Virgilio Barco. El primer médico que murió en ese entonces era compañero mío. Nos faltan los días en los que no recordemos la época de pandemia. Verlo en un compañero, en alguien cercano que de hecho fue en batalla, como lo llamamos nosotros, que perdió su vida, pues fue devastador. Han pasado 6 años de la pandemia y aunque muchos quisieran olvidar, ellos, que estuvieron en primera línea en unidades de cuidados intensivos, mantienen en su memoria a quienes quedaron en el camino. Es una experiencia que no va a salir de nuestras mentes, o sea, mientras tengamos
conciencia. Hoy se reencontraron fuera del hospital, en Umbral, el monumento ubicado en la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá, en homenaje a los cerca de 460 trabajadores de la salud que perdieron la vida en pandemia, una obra al aire libre del artista Carlos Castro. Pues para mí es un gran privilegio poder hacer esta obra. Soy bogotano, amo Bogotá, entonces ojalá sea un lugar de reunión, un lugar de conversación y un lugar para pensar y agradecer a estas personas que se sacrificaron por nosotros. La imponente estructura de 13 metros de altura es una cruz fragmentada formada por múltiples barras que sostienen una piedra en bronce de más de 3 toneladas, que sin duda transmite con claridad el esfuerzo y sacrificio del personal de salud durante la pandemia. Pero hay otro detalle conmovedor. Cada palo tiene grabados los nombres de las personas que murieron, el personal médico que murió sirviendo durante la pandemia. Entonces está esa metáfora de eso de lejos, y también esa cercanía, entonces por eso es la invitación de acercarse, de verla y de apreciarla. Esta iniciativa fue idea de la Academia Nacional de Medicina, que contó con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y muchos aliados. Consideramos que esto no es solamente un símbolo, esto es una obligación ética, histórica y humanitaria. Esos muertos merecen este reconocimiento. Esos muertos merecen esta recordación y el talento humano de la salud merece este homenaje. Entonces estamos muy satisfechos de que se haya logrado con el apoyo de toda la sociedad. La obra fue inaugurada en un acto sentido al que asistieron autoridades del distrito, de la academia y diferentes representantes del sector salud. El Bus Colombia llegó a Barranquilla en pleno carnaval y ha conocido que aparte de la fiesta, la ciudad necesita trabajar en varias problemáticas. Alfonso Cárcamo y Margarita Ariza, los saludo desde Medellín para ustedes allá en la capital del Atlántico. Cuéntenos cuáles son esos problemas. Adelante. Tatiana, muy buenas tardes para usted y para todas las personas que nos están viendo a esta hora en esta emisión de Noticias Caracol. Así es, los saludamos con unos 29 grados de temperatura desde este hermoso lugar, el Malecón del Río Magdalena, un lugar sin duda alguna que llena de orgullo a todos los barranquilleros, a todos los atlanticenses, y hasta aquí ha llegado el Bus Colombia para escuchar a la gente, para escuchar a la comunidad, para escuchar lo que necesitan y por supuesto lo que sueñan. Margarita, bienvenida a Noticias Caracol, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alfonso, y a todos los televidentes. Sí, y tenemos una fuerte brisa, pero agradable aquí en el Gran Malecón del Río Magdalena. Y como decía Tatiana, sí, hay problemas que solucionar y uno de ellos es el tema de la inseguridad, sobre todo relacionado con la extorsión y con los homicidios que dicen las autoridades tienen cierta relación porque son retaliaciones, los homicidios que tienen que ver con las peleas territoriales de las bandas delincuenciales, pero también hay atracos, robos a mano armada. Y precisamente, Alfonso, se encontró una historia de una mujer que ha sido robada en menos de un mes en su propia casa. Veamos. En Barranquilla la gente vive en zozobra y presa en sus propias casas. Estas rejas son necesarias para evitar los hurtos, sin embargo no siempre funcionan, pues Joana Orozco fue víctima de 2 robos en su propio hogar a pesar de estos fuertes barrotes. El primero ocurrió el 22 de diciembre del año pasado frente a los ojos de su pequeña hija. Fue a mi empleada doméstica, estaba en la terraza cuidando a la niña y pues llegaron 2 motos, 4 personas, la atracaron, le quitaron el celular y pues la despojaron de sus pertenencias lastimosamente. En menos de un mes la volvieron a robar. Frente a su casa la despojaron de su motocicleta. Llegando del trabajo, una moto se me acercó, me pidió la moto y pues obviamente los nervios, a veces uno no sabe cómo va a responder. Lo que hice fue tirar la moto y correr. ¿Te asustaste mucho? Sí, porque mi hija también estaba en la terraza, entonces lo que yo pensé fue, le doy la moto, se la llevan y ya se van. Estos casos son repetitivos y por eso se vuelve casi que obligatorio vivir encerrados. Lastimosamente, si pues ves todo el barrio, todas las casas están encerradas y pasa lo mismo. Hubo un caso reciente de una señora que estaba sentada en la terraza y el ladrón la abrió la reja. O sea, se le metió, le abrió la reja para atracarla.
y está también circulando el video en redes. Cree que los delincuentes de manera astuta ya conocen las horas en las que la policía hace las rondas. Conocen los horarios, en qué momento cambian de turno, para saber en qué momento poder atracar o atacar a las personas, por decirlo. Y es que justamente este caso de Joana es la realidad de muchas zonas de Barranquilla. La percepción ciudadana coincide con este drama. Malísima, uy, no me hables de eso. ¿Por qué? Malísima, por aquí atracan ahí en la esquina, cada rato quitan bolso. Ahí le atracaron la moto a la muchacha, la donde ustedes estaban. Ahí quitan bolso y llevan computadores y el celular y se lo jalan a uno. Malísima, malísima. ¿Y la policía pasa por aquí? La verdad sea dicha, la policía pasa por aquí y ni mira, ¿qué día estaban unos contratistas ahí hablando conmigo? Hombre, yo paro a ver qué pasa, esa señora está sola con 3 hombres. Nada, no hacen nada. A nivel general en Barranquilla es bastante complicada la situación ahorita mismo. Muy duro. El tema de la seguridad es muy duro, ya uno pues no puede estar ni confiado, así como estamos ahorita aquí, tiene que estar uno, como dice uno aquí en la costa, en la juega, porque cualquier momento una moto o algo, pero es muy complicado el tema de la seguridad. Bueno, en toda Barranquilla, como dije ahora, o sea, terrible, o sea, no sabe uno ni qué pensar. A pesar de esta realidad que viven y sienten los habitantes de Barranquilla, la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del distrito le reveló a Noticias Caracol que los principales delitos van a la baja, como el homicidio, que ha reducido un 18%, la extorsión 68%, el hurto a comercio un 82%, el robo a personas un 17% y a residencias un 7%. Margarita, difícil problemática de seguridad sin duda alguna, pero hay otro tema que de verdad queja a los barranquilleros y es el tema de los servicios públicos. Todavía la gente sigue diciendo que son altísimas las tarifas, a pesar de que la empresa Aire está intervenida por el gobierno nacional por lo menos hace más de 1 año y medio. Están pidiendo mejor infraestructura y por supuesto mejor calidad en este servicio. Con factura en mano, Sandra Martínez, habitante del barrio La Pradera en el suroccidente de Barranquilla, muestra los cobros del servicio de energía que para ella y su familia son prácticamente imposibles de pagar. Primero que los recibos llegan supremamente caros. Puede llegar un recibo 1.200.000, pues nosotros hacemos son abonos, pero a la hora que llegamos ya yo por lo menos tengo una deuda de 30 millones de pesos con la energía y yo creo que así estamos todos. A pocas cuadras, Óscar Hoyos también se queja de las altas tarifas en el servicio de energía, que según él ya los tiene agobiados. Los recibos llegan demasiado costosos y estamos pagando por algo que no estamos consumiendo, la verdad. Entonces, pues eso nos está afectando acá a la comunidad. Uno no puede pagar la totalidad del recibo, entonces lo que hace es que damos un abono de la deuda y lo que no se paga en totalidad se va sumando al recibo y así cada mes eso se va aumentando. El otro problema es la subnormalización eléctrica, zonas que no cuentan con una infraestructura adecuada para la prestación del servicio. Se estima que en Atlántico hay 750 barrios en esas condiciones, unas 180.000 familias a las que les toca sacar de su bolsillo para llevar la luz a sus casas. Se dañan los transformadores y desafortunadamente nos toca comprarlos a nosotros. Son transformadores que valen unos 20 millones de pesos y tú sabes que la comunidad por aquí es estrato 1, subnormales. Y entonces tenemos que reunir entre todos una colecta y reunir entre todos y para poder comprar el transformador, porque de lo contrario duramos 3, 5, 6, 7 días sin luz. Líderes comunitarios hacen un llamado al gobierno nacional para que realice inversiones necesarias que permitan a estas familias tener un servicio de energía en óptimas condiciones. Entonces, señor presidente, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que usted ahora, escasamente a elecciones, está soltándola toda. Suéltela toda aquí ahora. Queremos, convénzanos que realmente el cambio que iba a hacer usted nos va a dar resultados. Las deudas más altas por facturación en el servicio de energía las tienen las zonas eléctricamente subnormales en la región Caribe. El Bus Colombia llegó a Barranquilla, la capital del Atlántico, la ciudad del Junior, de la gente chévere, de la gente amable de nuestro país. Y estamos en un lugar maravilloso que es la Ciénaga de Mallorquín, un lugar que hoy hace sentir de verdad orgulloso a los barranquilleros. No se llega ni en lancha ni en bote, se llega a pie, caminando. Y como es habitual en este Bus Colombia, vamos a hablar con los jóvenes en el país de los jóvenes, de la perspectiva que tienen sobre su ciudad. Y vamos a arrancar por un tema puntual y es el tema de la seguridad
seguridad, más de 700 homicidios en Barranquilla el año pasado, la percepción de robos sigue muy alta. ¿Cómo perciben ustedes este tema? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo impacta a los jóvenes? El tema de seguridad es un tema bastante robusto, la verdad, y no solamente vamos a enfocarnos en Barranquilla, sino en Colombia. Hoy es un tema delicado que gran parte de los colombianos sentimos inseguridad de salir de nuestras casas. Pero un dato importante, en Barranquilla al inicio de este año hubo una reducción bastante significativa de los homicidios, pero muchas cosas por mejorar y pues vamos avanzando como ciudad. ¿Cómo impacta eso a su población, a la juventud? Por lo menos se siente una percepción de que nos invita a no salir muchas veces en la noche. Sin embargo, hay que mencionar que esto no es solamente a nivel local, sino a nivel nacional y que implica reformas al sistema penitenciario y al sistema de justicia en este caso. ¿Cómo lo lee usted? Bueno, para nadie es un secreto de que existen ciertos retos en la ciudad de Barranquilla, pero consideramos que para combatir una política criminal es mejor incentivar a una política social, invertir más en educación, más en cultura, más en arte, como lo ha hecho la ciudad de Barranquilla. ¿Y usted cómo ve ese tema? Si bien es cierto, el tema de la seguridad es bastante amplio, nuestra ciudad obviamente no está lejos de esto, pero se ha avanzado significativamente para combatir la criminalidad. Y ojo, esto es un problema que no solamente le compete a Barranquilla, sino al país entero. Ahora toquemos un tema que es casi que hermanito de la seguridad, se lleva uno con el otro y es la informalidad, el empleo. La ciudad, si bien tiene una tasa de desempleo superior a los 8%, hay que decir que la informalidad supera el 53%. ¿Esto a la juventud cómo le afecta? ¿Sienten ustedes que tienen oportunidades o no la tienen? Hoy la población barranquillera juvenil, claro que tenemos nosotros oportunidades, claro que tenemos que mejorar, pero a nivel de la Cámara de Comercio se encuentra que hay un aumento de personas naturales que han decidido formar sus propias empresas. Digamos un pelado de un barrio que monte un negocio de bolis, se gana 30.000 pesos diarios, al mes son 900.000 pesos, así que es también una problemática al cual nuestros mandatarios deben de también colocarles un ojo, pero Barranquilla no es la excepción. ¿Usted cómo lo lee? ¿Siente oportunidades? Claro que sí, y también tenemos retos. Por ejemplo, hay que destacar que el 60% de los egresados no trabaja de lo que estudia, entonces no es algo a nivel local, sino que tenemos que trabajar a nivel nacional por esto. Bueno, me identifico mucho porque yo hago parte de la generación de los super barranquilleros que ha venido potencializando los emprendimientos en la ciudad de Barranquilla. Entonces, la ciudad de Barranquilla le ha invertido y le ha apostado a los emprendimientos. Y es una forma de generar empleo juvenil. Si bien es cierto, Barranquilla es una ciudad de oportunidades. Barranquilla en los últimos años ha avanzado, se ha engrandecido en este tema. Como toda ciudad tenemos ese problema, ¿verdad? Pero es algo en lo que hemos venido trabajando y pues en el ámbito de la informalidad no lo vería tanto así, sino como emprender, ¿verdad? La palabra es emprendimiento. Hay otro asunto que nos compete en esos momentos y es el tema de la movilidad. Barranquilla tiene hoy por hoy muchos trancones en ciertas horas pico. ¿Sienten ustedes de pronto que falta un sistema de transporte robusto que amerita la ciudad, una ciudad tan importante como Barranquilla? Barranquilla es de las ciudades de las cuales no implementa mucho el sistema del pico y placa, porque si bien es visto, hoy tenemos un gran sinnúmero de autos. A medida que va pasando los años hay más población de autos en la calle, pero cuando tenemos como en estas épocas de carnaval donde la ciudad se congestiona, optamos por el pico y placa, pero en Barranquilla la movilidad, claro que hay que empezar a mejorarla. Bueno, y en este caso hay que mejorar tanto el tema de la movilidad, pues también hay que hablar ya incluso de un metro ligero. En este caso se han hecho varias propuestas, sin embargo falta una conexión con el gobierno central que apoye este tipo de iniciativas. Metro ligero, ¿concuerda o no concuerda? Claro, así como se ha visto que se ha financiado el metro de Medellín, nosotros también queremos que se implemente esa propuesta a Barranquilla. En este ámbito sabemos que Barranquilla es una ciudad que está creciendo a pasos agigantados y con este crecimiento por supuesto que la congestión vehicular va a engrandecerse también, pero eso quiere decir de que estamos en continuo desarrollo, estamos avanzando, estamos creciendo. Y este es un problema que quizá es un poco mínimo, pero debemos resolverlo con una política nacional. Bueno, estamos en Barranquilla, que es una ciudad alegre. ¿Qué destacan ustedes de su tierra como para hacer enamorar al país?
Barranquilla es una tierra muy bonita, una tierra muy bacana, como decimos nosotros los barranquilleros. Hoy tenemos importantes sitios turísticos de atracción. Podemos ver hoy el Malecón. Más de 1 millón de personas nos visitaron en diciembre. Eso es lindo. Y como turismo, hoy aportamos al 4% del PIB a nivel Colombia. Barranquilla, de verdad que es una ciudad que se ha venido desarrollando solita y hoy nos sentimos orgullosos de ser barranquilleros. Y otra de las cosas destacables de Barranquilla es su carnaval y también que somos la casa de la selección y en lo que estamos trabajando día a día por ser cada vez mejor. Sí, estamos en carnavales. Algo para resaltar de la ciudad de Barranquilla es que es la casa de las oportunidades. Un dato curioso es que en la noche más de 15 colegios funcionan como universidades, lo que permite que se fortalezca el proyecto de vida de muchos de nosotros los jóvenes barranquilleros. ¿Y usted qué destaca de su ciudad para hacer enamorar a todo el país? Más que turismo, sabemos de que la infraestructura de nuestra ciudad está creciendo, ¿verdad? Está embelleciéndose gracias a las políticas locales de nuestro alcalde, como por ejemplo lo que vemos aquí el día de hoy, la Ciénaga de Mallorquín. Es algo que atrae el turismo, es algo que atrae a las diferentes personas de aquí mismo de Colombia, pero también por fuera, gente extranjera, ¿verdad? Que viene, y más que todo en esta época que estamos, que es la del Carnaval de Barranquilla. Sin duda alguna, entonces, Barranquilla es una ciudad que viene en crecimiento y que va a seguir creciendo. Ustedes, muchísimas gracias por este espacio. Este es el país de los jóvenes de Noticias Caracol. Bueno, seguimos aquí en el Gran Malecón del Río Magdalena con el Bus Colombia y tenemos una invitada muy especial, es Vicky Osorio, es la directora ejecutiva de Pro Barranquilla. Con las buenas tardes, cordial saludo. Y entramos en materia, Vicky, para preguntarle cuáles son esas cualidades, esas fortalezas que ustedes le ven en Pro Barranquilla, la capital del Atlántico, para que se consolide en un sitio estratégico, en todo eso que tiene que ver con la producción nacional, el comercio internacional. Bueno, Barranquilla es un destino que se ha convertido muy estratégico para la llegada de inversiones de empresas que están buscando aprovechar los mercados exteriores. Son empresas colombianas que quieren exportar, pero también empresas extranjeras que están buscando dónde posicionarse para vender al mercado americano y centroamericano desde nuestra ciudad. Directora, hay un punto importante y es el que los jóvenes tocaban ahorita, que necesitan más oportunidades. Ustedes desde Pro Barranquilla, ¿cómo ven ese panorama? Nosotros tenemos muchas capacidades que nos permiten que esas empresas nos puedan aprovechar. Una es nuestra ubicación estratégica, nuestra capacidad logística, un tejido empresarial que soporta esas capacidades, pero la otra es el talento humano que tenemos en la región. Según un estudio que está pronto a sacar la OECD en cuanto a inversión, encontraron que el primer factor hoy en día para que una empresa decida invertir en un lugar es la mano de obra. Entonces, por eso desde la ciudad, desde la alcaldía, desde la gobernación, se está trabajando fuertemente en la capacitación de nuestros jóvenes y nosotros desde Pro Barranquilla en atraer esas empresas que generen oportunidades. Directora, ¿cómo ve ese turismo de negocios que está fortaleciendo cada día más la capital del Atlántico a través de la alcaldía? Bueno, Barranquilla es una ciudad que ha tenido una inmensa transformación y dentro de esa transformación se nos ha abierto la oportunidad de convertirnos en un destino de negocios. Parte de esto es este malecón y el centro de eventos que hoy en día estamos siendo un lugar preferido para realizar esos congresos y eventos no solo nacionales sino internacionales. Tuvimos el año pasado acá el evento de la OCDE que por primera vez salió de Europa y se realizó en Barranquilla. Y eso es porque tenemos la infraestructura, las capacidades y también porque tenemos una ciudad para conocer con gastronomía, con cultura, con lugares turísticos y bueno, cuando las personas viajan de trabajo también quieren disfrutar un poco. Directora, en una sola palabra y ya para terminar, ¿cómo definiría usted ese crecimiento tan satisfactorio de Barranquilla? Futuro, crecimiento, oportunidades, esto no para aquí. Perfecto. Directora Margarita, yo las quiero invitar en esos momentos a que conozcamos, a propósito de que estamos en carnaval aquí en la capital del Atlántico, lo que hicieron nuestros compañeros de Caracol en Vivo. Se fueron en varios talleres a ver cómo es que hacen esas carrozas que vemos en los desfiles clásicos de aquí en esta fiesta tan icónica, no solo de Barranquilla, sino de todo nuestro país. Estamos en el taller de carrozas. Se construyen más de 100 obras de arte, carrozas como estas con movimiento, entre otras cosas. Vamos a conocer las historias de la gente trabajadora que hace esto posible.
Me ha encantado trabajar en esto. O sea, de pasar de espectadora a ahora ser portadora de un granito de arena de la cultura nuestra, de que es el Carnaval de Barranquilla, ha sido una experiencia maravillosa. Muy gratificante trabajar aquí. Soy mamá, este es un hobby, no es un trabajo. Ya, esto lo estoy disfrutando y esta es otra forma de disfrutar el carnaval. Bueno, en el momento aquí se manejan cerca de 300 personas flotantes, dependiendo del tema que se vaya tratando. Son pocos los que vienen por aquí a conocer dónde es que se hacen las carrozas, dónde es que se fabrican. Hasta llevan el conteo de cuántos días les faltan para el carnaval. Vea, ponte las pilas. En este momento nos encontramos en la carroza Pasión Tiburona. Es una alegoría al tiburón, que es mascota de nuestro equipo junior de Barranquilla. Nada más barranquillero que... Nada más barranquillero que el tiburón del Junior de Barranquilla. Aquí le damos el mecanismo donde abre la boca, él llega acá y después uno lo llega y lo devuelve. Este te puede saber, yo le quiero intentar. Así funciona, mientras una persona empieza el movimiento en este lado, otra... ¿Hasta ahí? Sí. Tiene su trabajo y esto pesa. ¿Cuánto tiempo tienen que estar haciendo esto? Digamos la persona que está aquí. El recorrido de la Batalla de Flores. ¿Cuánto dura el recorrido? 2 o 3 horas, todo depende cómo vaya el recorrido, si va rápido, si va lento. 2 o 3 horas haciendo este movimiento, hay que valorar ese trabajo. La cayena es la flor más común en Barranquilla y en la costa caribe en general, ¿no? Va a tener 7 metros de altura, va a tener la carroza. Altura que sobrepasa la salida del portón de la bodega y también los cables de salida a la vía 40. O sea, ustedes la van a sacar de acá y la tienen que ensamblar en la vía. En la vía 40. Ese es el reto más difícil. ¿Cuál es la Barranquilla que usted se sueña? Es esta Barranquilla pujante, dándole oportunidad a todos, porque Barranquilla es una ciudad que es una ciudad de brazos abiertos. Estas son las manos que construyen Barranquilla. Nosotros somos Caribe, nosotros somos Río, nosotros somos cada artesanía que uno encuentra donde quiera que va a nivel nacional. Pienso que el camino correcto es educar a la gente, darle oportunidades, guiarlo. Aquí hay muchas regiones abandonadas realmente, donde es muy difícil salir adelante, ¿no? Entonces pienso que es tener oportunidades. La persona que está contenta y ocupada con un oficio no necesita estar pensando en cosas malas. Si algo es claro es que a través del arte los barranquilleros sueñan y trabajan con pasión por una ciudad. Hermosa, definitivamente esa tradición aquí en esa tierra barranquillera. Y con esto, Margarita, lastimosamente nos despedimos. Se va el Bus Colombia de la capital del Atlántico con esa hermosa brisa, con este hermoso clima. Muchísimas gracias por el recibimiento. Sin duda alguna, Barranquilla sigue creciendo y seguirá creciendo. Alfonso, y aprovecho además para invitar a todos los que nos están viendo para que vengan al Carnaval de Barranquilla, que sin lugar a dudas dinamiza la economía, más de 190.000 empleos genera, 840.000 millones de pesos se espera que mueva durante toda esta temporada de Carnaval, que termina el martes. Porque quien lo vive es quien lo goza. Bueno, con esta invitación nosotros también los invitamos a que mañana sigan el movimiento del Bus Colombia por la ruta del suroccidente de nuestro país, que estará en Pereira. 2:52 p.m. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora se realizan las honras fúnebres de Gustavo Aponte, el empresario asesinado hace 2 días a las afueras de un gimnasio en el norte de Bogotá. Sus familiares lo recuerdan como un hombre dedicado al servicio de la comunidad. Piden justicia y prontas respuestas de las autoridades. Stephanie Valencia está con ellos. Stephanie. ¿Qué tal? Un saludo, compañeros. Pues mire, ha sido toda una mañana muy difícil aquí en la funeraria, en donde han estado llegando muchos familiares, amigos, allegados, personas que conocieron a Gustavo y que han estado aquí acompañando a la familia en este momento tan difícil. Me acompaña a esta hora los papás de Gustavo. Señor Gustavo, bienvenido. Doña Juanita, bienvenidos a Noticias Caracol. Y quiero arrancar primero que todo pues dándoles por supuesto un abrazo de parte de Noticias Caracol. Mi sentido pésame por este momento tan difícil que ustedes están viviendo, y quiero arrancar preguntándole, señor Gustavo, lo que han sido para ustedes estas últimas horas después de todo lo que pasó. El dolor de padre, el dolor de madre. Nosotros somos una familia pequeña, 2 hijos, cada uno con sus nietos. Gustavo Andrés es una persona fuera de serie, todo el mundo lo quería mucho, muy mariano,
Juanita, ¿qué nos puede decir usted de su hijo también, pero de la situación de violencia que hoy le ha arrebatado también pues a su hijo? Era una persona espectacular, mi hijo. No entiendo por qué este país, esta violencia nos está quitando gente tan buena. Dios mío, este es el país que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos. ¿Qué fue, digamos, estos últimos momentos que usted vivió con su hijo? ¿Cómo lo va a recordar? Uy, con una sonrisa. Me duele mucho pensar cómo murió, de pensar si sin Dios. Eso me tiene el corazón arrugado, pero sé que ya está arriba. Y le pido a él cuando me levanto, le digo, mi amor, dame fortaleza, porque como dije anteriormente, la primera llamada de él era a las 6:10, y estos días no ha sonado el teléfono. ¿Cómo extraño esa llamada, Dios mío, tú lo sabes? Muchas gracias, doña Juanita, don Gustavo. Yo quiero por último un llamado que usted pueda hacerle también a los investigadores que hoy están llevando el caso de su hijo para que esto no quede en la impunidad. Entiendo que no hay ni siquiera indicios, tampoco por parte de la familia, de por qué pudo haber pasado esto. Nosotros, como lo dije hace rato, nos cogió totalmente por sorpresa. Ya la policía designaron un agente especial y están en las investigaciones que correspondan, porque lo único sí le digo es que yo necesito saber por qué mataron a nuestro hijo. Hemos preparado un informe también pensando en explicar ese minuto a minuto de lo que ocurrió ese día, qué fue lo que pasó, que hasta el momento conocen las autoridades sobre estas personas que ya fueron identificadas. Hay videos de cámaras de seguridad en donde se evidencia el momento en el que se cometió este crimen. Veamos. Eran las 3:45 de la tarde del 11 de febrero. Afuera del gimnasio estaba el sicario, vestido de traje y corbata, recibiendo instrucciones por teléfono. De un momento a otro, Gustavo Aponte y su escolta salen y cuando bajaban las escaleras, el sicario les dispara a quemarropa y por la espalda. Ambos cayeron tendidos en el suelo afuera del centro de entrenamiento y en cuestión de segundos, el sicario corrió hacia la estación de servicio y huyó por la carrera séptima en una motocicleta. Según las autoridades, el crimen se perpetró bajo una coordinación precisa. Dicen los investigadores que una primera persona vigiló los movimientos de Aponte y su escolta dentro del gimnasio. Un motociclista los esperó afuera y el sicario y uno más estaban en los alrededores. Los 4 ya habrían sido identificados por presuntamente estar vinculados en el doble homicidio. 2:56 p.m. Llegó el momento de los colombianos que hacen historia. Una iniciativa productiva convirtió la memoria en una oportunidad. En el barrio La Candelaria, un pequeño local reúne proyectos de diferentes actores del conflicto, demostrando que emprender también puede ser un acto de reconciliación. Hola, soy Paola Carvajal Gómez y esta es Mi Historia, es nuestra historia. En un país donde la palabra paz se construye día a día, Paola Carvajal convierte la memoria en motor de cambio en este lugar escondido en La Candelaria, en Bogotá. Se llama Memorias Colombia, Emprendimientos de Paz. Nace de la necesidad de poder dar a conocer y promover aún más las iniciativas de sobrevivientes del conflicto, firmantes de paz, personas que pertenecieron a la guerrilla de las FARC y están en proceso de reincorporación, y artistas que trabajan por la memoria. En la actualidad reúne 98 iniciativas productivas. Yo empiezo a tejer y invito más mujeres a tejer porque es muy sanador. Yo soy firmante de paz, me dediqué al tema de la caficultura. Con nuestra marca lo que hemos hecho es un tema de resiliencia, de construcción de un tejido social con víctimas del conflicto. Paola, ¿por qué hacer una tienda de la memoria? Es la manera de mostrar también y dar a conocer estas historias tan poderosas que nos acercan y nos tratan de unir hacia lo que tenemos en común, y también reconocer que son más cosas las que tenemos en común que las diferencias. Nosotros nos aseguramos que siendo ese puente de comercio, ¿sí?, estas compras que se realizan acá en la tienda lleguen directamente al territorio. Con su iniciativa, Paola nos demuestra que emprender también puede ser un acto de paz. Por eso, Paola Carvajal Gómez es una colombiana que hace historia. De los escenarios más influyentes del arte europeo, la artista santanderiana María Mercedes Sánchez pone el nombre de Colombia en la cima. Expone sus obras que destacan nuestra identidad cultural en un espacio histórico.
Esta talentosa colombiana hace parte del Salón con Pagazón, un encuentro internacional que reúne propuestas artísticas de distintos continentes, bajo un modelo curatorial organizado por grupos. Es increíble el solo hecho de ver esta magnitud, de ver esta cúpula de cristal, de ver la cantidad de artistas de todo el mundo y estar yo aquí en este salón de América Latina es muy conmovedor. La artista integra el colectivo de América Latina, uno de los 38 grupos convocados en esta edición. Su participación posiciona una mirada profunda a las creencias de su tierra, dentro de un templo que ha abrazado a grandes maestros como Pablo Picasso. El año pasado, gracias a Patricia Hércole, conocí a Malena Santillana. Ella es la curadora, artista, la curadora de este salón, y ella conoció mi trabajo. Gracias a ella, pues que se interesó en que mi espacio, mis obras sí podían dialogar con toda esta representación del arte contemporáneo. En esta vitrina internacional, los visitantes se encuentran al caminar obras construidas a partir de collage, ensamblajes y estructuras luminosas que reinterpretan símbolos cotidianos. Entre las piezas destacan Llámame, Amor Pur y la Virgen de la Arepa. Yo reemplacé las uvas por arepas, propiamente arepas de maíz pelado, porque vengo de Santander, que es el maíz amarillo. Hice una caja, un diorama, que es una cocina campesina. También es un tributo a los campesinos, al arraigo. Habla también del calor de hogar, del círculo. ¿Y qué hogar en el que también se ha convertido este espacio desde hace más de 6 décadas? Para quienes ven en su mente un laboratorio creativo que no se detiene y que busca dialogar más allá de las fronteras. Creo que lo que yo quisiera que recibieran es como precisamente, de alguna manera, un poco la alegría que nosotros tenemos como colombianos, como ese ligero sentido del humor que se manifiesta a través de mis piezas. La muestra permanece abierta hasta este domingo 15 de febrero, invitando a descubrir una propuesta que transforma la introspección en una explosión de colores. Y a las 3 de la tarde, 24 minutos, pasamos ahora a los temas que trataremos en Negocios DITU, nuestro canal económico. Daliana Garzón, volvemos con usted, adelante. Catalina, de nuevo buenas tardes. En Negocios DITU esta tarde vamos a seguir analizando las implicaciones de la suspensión por parte del Consejo de Estado del salario mínimo. ¿Qué va a suceder además con ese decreto transitorio y las medidas que van a empezar a implementar de cara al futuro las empresas con las nuevas condiciones que se pondrían sobre la mesa? De otro lado, también vamos a estar revisando los señalamientos del presidente Gustavo Petro en torno a la necesidad de imponer más inversiones forzosas. Les contaremos en qué consiste esta figura y por qué la banca no está tan de acuerdo con implementar este mecanismo, que además el mandatario ha calificado como con poca efectividad por cuenta del pacto por el crédito que está a punto de cumplirse en este mes de febrero. Finalmente vamos a estar hablando de las cifras importantes en torno al Día de San Valentín, una fecha que no celebramos los colombianos, pero que sí exportamos más de 65.000 toneladas en este 2026, lo que da cuenta del protagonismo de Colombia y del sector floricultor en esta celebración tan importante para los estadounidenses especialmente. Así que, compañeras televidentes de Noticias Caracol, estas y más noticias económicas en minutos acá en Negocios DITU. Gracias, Daliana. 65.000 toneladas de flores exportadas es suficiente para celebrar, así que feliz fin de semana de San Valentín. Don Pablo Arango, ¿qué tendremos hoy en Noticias Caracol en vivo? Primero, feliz fin de semana, Alejandra, déjeme contestarle. Y segundo, vamos a estar hablando entonces de esta decisión del Consejo de Estado, como lo anunciaba Daliana. También vamos a tener reacciones de constitucionalistas y también de gremios en este espacio Noticias Caracol en vivo, la suspensión provisional del decreto para el aumento del salario mínimo. Lo otro, estaremos hablando de los avances en materia de la investigación del asesinato de Gustavo, precisamente Gustavo Aponte, este empresario arrocero que fue asesinado en el norte de Bogotá. Esta mañana hablaron sus padres
tuvimos la entrevista aquí en Noticias Caracol y vamos a tener un desarrollo esta tarde en Noticias Caracol en vivo y estaremos hablando de la situación en Córdoba por las lluvias y lo que está pasando con las aguas reposadas allí en el departamento. Los esperamos esta tarde en Noticias Caracol en vivo, es un gusto poderlos acompañar. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado a buen ritmo porque así lo han querido nuestros primeros protagonistas que han hecho del ceviche y del baile la pareja perfecta en las redes sociales donde su negocio es un suceso viral. Dicen que en esta cevichería peruana se cocinan las mejores coreografías y créanlo, no exageran. Entre limones, cebollas, vegetales, pescados, sal y pimienta, los trabajadores del establecimiento han recreado el show de medio tiempo del Super Bowl con un Bad Bunny muy de la casa. Está escuchando música de Puerto Rico. Un espectáculo cuyo ingrediente principal es el talento de cocineros, meseros, cajeros, mejor dicho, toda la planta de personal de este restaurante ubicado en el distrito de Chorrillos, en Lima. Aquí están mis nenas. Ella es Jill. Venga, baile y coma, esa es la invitación del alma de esta cevichería. Un emprendedor y de paso bailarín que pudo haber ido a Broadway, pero prefirió hacer empresa en su país. Hoy la cevichería Las Gaviotas está en boca de las redes sociales. Y por supuesto de sus comensales. Gracias a esta puesta en escena que nos recuerda que comer, amar y bailar hacen parte de la mejor receta para un corazón sano y feliz. En un parpadeo, una madre y su hija cayeron a un río después de haberse acercado peligrosamente al afluente para tomarse una selfie. Pese a las advertencias de las autoridades locales, la madre y su pequeña hija terminaron arrastradas por la corriente. Visitantes se convirtieron en héroes al rescatar a la niña de las aguas gélidas y luego a su madre que había quedado atrapada entre bloques de hielo. La escena fue captada en Canas, un hermoso paraje natural en la frontera entre China y Mongolia. Y mi ñapa de viernes corre por cuenta de esta dama. Yo en 50 años, bueno, un poco menos tal vez, pero con la actitud de quien ha llevado en la vida las botas bien puestas. No se diga más. Hola. Y con la mejor actitud, la invitación siempre será disfrutar de la energía de la vida que no tiene edad y de paso de las mejores historias en esta su casa, Noticias Caracol. Hermoso fin de semana. Claudia querida, muchísimas gracias por hacernos sonreír y con las botas puestas les decimos a ustedes gracias por su sintonía. A las 7 de la noche los esperamos en una nueva edición informativa. Pueden seguir los hechos del día conectándose a partir de ese momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales Cata. Sí, señora Aleja, y en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.